buenas noches. Estamos en directo en Canarias al Día, en el repaso aquí en Mírame Televisión. Un momento fundamental para comentar la actualidad política de las últimas semanas. Un momento fundamental, lo digo, porque ya estamos a escasos 30 días de las próximas elecciones. Dentro de poco se cumplirá un mes, el día 28, para que lleguen los comicios locales. Y lógicamente es más importante que nunca que haya espacios como este, donde de manera independiente se analice toda la actualidad informativa y social de las Islas Canarias, porque ahora es cuando más informados tienen que estar ustedes, cuando mejor tienen que conocer lo que ocurre a su alrededor para poder formarse una opinión y decisión, que es como también se va a llamar, por cierto, nuestro programa electoral, Decisión 2023, y tomar esa decisión personal que es tan importante como es el voto en un sistema democrático para elegir a nuestros gobernantes a nivel local, municipal, insular y autonómico en las próximas elecciones de mayo. Óscar, importantísima la labor del periodismo y de los medios de comunicación y de Mírame Televisión en este caso. Efectivamente, buenas noches, David. Muy buenas noches. Sin lugar a dudas, además una época intensa, complicada, además también en un buen momento, efectivamente, en este caso democrático, donde los ciudadanos, las ciudadanas van a tener esa oportunidad de acudir a las urnas y elegir democráticamente, libremente a los representantes. Ahora bien, efectivamente se presenta una precampaña y una campaña electoral cuanto menos dura políticamente, y además ante un escenario político en las elecciones en Canarias que cuanto menos va a ser extraño, va a ser interesante, extraño, interesante, y donde puede ocurrir absolutamente de todo. Sin duda vienen unas elecciones muy interesantes, como tú has dicho. Óscar Martín, compañero periodista de Onda Cero Canarias, como cada martes en la tertulia y como cada jueves en el repaso, acompañándonos en este análisis de la actualidad. Y decía que estamos en un momento fundamental, porque también a nadie se le escapa, estamos en un momento en el que hay una mayor sensibilidad política con los problemas sociales que tienen los canarios y Canarias. La verdad es que los problemas están siempre, prácticamente los 365 días del año, porque hay muchas cuestiones que necesitan ser resueltas por quienes gobiernan, pero la realidad, a nadie se le escapa, insisto, es que en esta época electoral es mucho más fácil conseguir fijar la mirada de los políticos en esos problemas. Y si no, que se lo cuenten a nuestro primer invitado de hoy, porque hoy queríamos comenzar el programa con una buena noticia. No sé hasta qué punto puede ser una buena noticia plena, pero sí que es verdad, y quiero que vean este titular de Diario de Avisos, que se ha dado un pase fundamental, por lo menos en la calidad de vida de Geray Núñez. El tinerfeño, publicaba Diario de Avisos, Geray Núñez ya cuenta con oxígeno en su casa para calmar las durísimas crisis de dolor. Recuerden que Geray sufre una cefalea en racimos o cefalea de Orton, como también se conoce, y que exigía, a través sobre todo de la lucha incansable de su padre, de Juan Carlos, ese tratamiento de oxígeno en su casa para no tener que estar yendo a los centros de salud, a las urgencias, para cada vez que recibe o que sufre un ataque, lo cual ocurre prácticamente todas las noches, esto nos lo contaba Juan Carlos Núñez hace algunas semanas, bueno, pues poder aliviar esa situación crónica o esa patología crónica que padece. Pero bueno, la realidad es que ya tiene oxígeno en su casa. Lo que todavía no se ha certificado, hoy ha habido una reunión con el diputado del Común, o al menos el diputado del Común ha informado en nota de prensa de una reunión con el padre de Geray, con Juan Carlos, en las que lo que se pide es que, está muy bien que Geray ya tenga oxígeno en su casa, pero lo importante es que este tratamiento de oxigenoterapia, como ocurre en otras comunidades, esté en las casas de todas aquellas personas que sufren esa cefalea de Orton, y por tanto esto se convierta, bueno, pues ya en una cuestión política decidida y no solo en un parche temporal para un caso concreto. Pero bueno, quien nos va a hablar mucho mejor de todo esto es el propio Juan Carlos Núñez, a quien ya damos la bienvenida. Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por atendernos en Mírame Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, David. No, gracias a ti por invitarme nuevamente y darme la oportunidad de compartir este ratito para seguir hablando del tema de mi hijo y de muchos enfermos como hijo. Saludo también a Óscar, que estará por ahí. Un abrazo. La verdad es que, Juan Carlos, yo creo que esa es la clave, ¿no? Por un lado, entiendo que estás contento, estás feliz de que tu hijo tenga oxígeno ya en casa. Ahora nos contarás eso, cómo ha cambiado en pocos días la vida de tu hijo, pero quizás a esta historia le falta, para que tener un final feliz completo, falta que oficialmente la oxigenoterapia esté, entiendo, en las viviendas de todas aquellas personas que padecen una cefalea crónica como la que tiene Geray, ¿verdad? Bueno, David, como bien has dicho, yo he tenido hoy una reunión con don Rafael Llanes, diputado del Común, y yo le he hecho saber a él, primeramente, la preocupación que yo tengo porque el tema de mi hijo no se ha hecho oficial con un documento, pero también le he dejado ver cuál es nuestra preocupación por el resto de los enfermos, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser
a nivel autonómico. Yo creo que esto tiene que aprobarse de manera inmediata o cuando en este caso se haga la nueva legislatura. Yo lo que le dije a don Rafael es que si hay voluntad política, yo entiendo que esto en las próximas legislaturas tiene que ir dentro de lo que es la cartera de atención a la cefalea en racimo, el oxígeno domiciliario, para que aquellas personas que sus especialistas, que son los que realmente conocen el día a día del paciente, si lo prescriben, pues se lo hagan llegar. Ese ha sido mi principal objetivo al reunirme hoy con el señor don Rafael Llanes, que ya era una reunión que teníamos prevista antes de que a mi hijo le concedieran el oxígeno domiciliario. Me llamaron a ver si yo quería suspender, en este caso, la reunión, porque prácticamente el tema de mi hijo estaba, entre comillas, solucionado, y yo le dije que no, que en absoluto, que yo quería reunirme con él porque entendía que mi hijo no puede ser un privilegiado, entendía que en la situación de mi hijo hay muchos canarios y que yo lo que le iba a solicitar a él es que intercediera ante las autoridades correspondientes para que los partidos políticos en esta legislatura, si hay voluntad política, llevaran dentro de lo que es el tratamiento para la cefalea en racimo, bueno, pues la oxigenoterapia en domiciliaria, que creo que es lo justo. También le indiqué que nosotros no estábamos solicitando que nos regalaran nada, simplemente estábamos solicitando que al acudir al Servicio Canario de Salud, si había algo que a un paciente le pudiera mejorar un poco más la vida, como así se le ha mejorado a mi hijo desde el pasado viernes, bueno, pues que en este caso los políticos dieran un paso adelante y aprobaran aquello que tiene que estar aprobado, y que en este caso Canarias entrara en esas comunidades autónomas que dentro de su cartera de atención sanitaria tienen el oxígeno. Yo creo que es lo justo para todos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la vida de Yeray en estos días en los que ya ha tenido oxígeno en casa? Pues mira, yo te puedo decir a ti lo siguiente. Mira, mi hijo, las crisis siguen siendo las mismas. Mi hijo tiene entre las 10 y las 8 de la mañana entre 7 y 10 crisis. Eso no ha cambiado. La intensidad del dolor al comienzo de la crisis sigue siendo exactamente igual. Debemos de recordar, David, que esto no es la cura de mi hijo, ¿vale? Esto es que mi hijo tenga una mejor calidad de vida y evitar con ello que tengamos que ir 6, 7, 8 o 9 veces a urgencias sanitarias en Tegueste o en Tequil. Eso que quede claro. Pero ¿cómo ha cambiado? Bueno, pues tú imagínate que las crisis de mi hijo pueden ser aproximadamente de 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, ¿vale? Bueno, pues las crisis de mi hijo desde el viernes son las siguientes. Mi hijo nota que le viene el dolor, se pone el oxígeno y en 10 minutos el dolor comienza a desaparecer hasta que desaparece. Es decir, con el oxígeno a mi hijo le han quitado aproximadamente entre 2 y 3 horas por noche de sufrimiento. Multiplica eso por 7 días de la semana, multiplica por un mes y multiplica por un año. ¿Qué queda demostrado con esto? Que el oxígeno es beneficioso para estos enfermos. A mi hijo lo que le han dado es calidad de vida y menos sufrimiento. Yo creo que con eso está todo dicho, ¿no? Y no es poco, ni sin duda, Juan Carlos. La verdad es que una de las cosas que tú decías, esta lucha continúa en el sentido de que es necesario que la oxigenoterapia esté dentro de la cartera de servicios del Servicio Canario de Salud y, por tanto, pues sea también un derecho reconocido para todos los pacientes que tienen cefalea de orto. Pero claro, yo viendo que después de que tú has acudido a los medios de comunicación, esto se ha resuelto, bueno, como tú dices, todavía falta que sea oficial, pero bueno, la realidad es que si hay una empresa que te ha instalado el oxígeno es porque el Servicio Canario de Salud, lógicamente, está detrás de esta decisión. Tú necesitas, obviamente, que esto se haga de manera oficial y nosotros queremos que sea así, pero la realidad, Juan Carlos, es que esto no ha sido tan complicado, quiero decir. Esto no ha supuesto un desvío presupuestario importante ni una decisión, digamos, que haya habido que tomar en altas instancias. Esto era algo sencillo, si había voluntad de hacerlo. La pregunta es, entonces, ¿por qué no se ha hecho como sí que se hacía en otras comunidades? Y sobre todo cuando tú mismo me has comentado a mí, incluso en algunas conversaciones que hemos tenido, que ha habido especialistas que incluso por escrito se lo han pedido al Servicio Canario de Salud. David, yo lo único que te puedo decir a ti es la declaración que hizo en un medio de comunicación el gerente territorial del área, en este caso el señor don Ignacio López Puig, ¿vale? Él dice que aquí no se trataba de dinero, aquí lo único que se trataba es que la oxigenoterapia no estaba contemplada dentro de la cartera de salud nacional y que no estaba, en este caso, subvencionada, que él estaba de acuerdo en que esto había que cambiarlo porque era un problema que había que cambiar, pero eso es la respuesta. A mí la respuesta que me dan
es la que yo te indiqué aquí la anterior vez. O sea, que no estaba financiado. Y ya está. Y se ha acabado. Y como eso fue lo que me han respondido, mi lucha comenzó desde ese momento. Pero ¿por qué algo que puede, en este caso, darle a mi hijo una calidad de vida? ¿Por qué no se lo dan? Insisto, David, yo no estoy mendigando nada para mi hijo. Yo lo único que dije es que mi hijo necesitaba aquello que no tenía y que estaba al alcance del Servicio Canario de Salud de dárselo. Si mi hijo tenía una crisis diaria, 2 crisis diarias, bueno, pues vamos a urgencia y ya está. Pero en el caso de mi hijo, que seguro que habrá muchos como él, estamos hablando de 10 crisis nocturnas, 365 días del año. Es imposible. ¿Qué dijo el señor Ignacio? Bueno, pues que había voluntad de que esto había que cambiarlo, que se iba a solicitar un informe al Hospital Universitario de Canarias a ver cuál era el estado real de mi hijo, que no era lo mismo que tuviera una crisis diaria, que tuviera crisis encadenada y que una vez que ese informe se recibiera, pues se tomaría una decisión. Yo te digo una cosa, David. A mí nadie me ha hablado, a mí nadie. Cuando digo nadie, nadie de la administración se ha puesto en contacto con mi hijo para decirle nosotros hemos recibido este informe. Una vez que lo hemos verificado y hemos visto el estado del paciente, optamos por darte el oxígeno. Nosotros nos enteramos por una llamada de la empresa de oxígeno. Así fue la respuesta, así fue. Te enteras por una llamada de la empresa de oxígeno. Pero claro, como tú bien dices, o sea, hay un informe que recomienda que esto sea así. Esto no ha sido una decisión arbitraria, sino una decisión avalada en un informe de especialistas. Vale, yo te digo una cosa. ¿Existe el informe? No lo sé. ¿Se pidió? Tampoco lo sé. ¿Se miró? Tampoco lo sé. Si está, ¿dónde está? Si está, ¿quién lo firmó? Y si está firmado, ¿por qué no me lo han entregado? Yo lo único que sé es que a mí la compañía de seguro, de oxígeno, el viernes pasado a las 4 de la tarde, llama a casa de mi hijo, pregunta por él y le dicen que prepare sitio, que le van a llevar el oxígeno. Le llevan una botella de 23,6. Tengo que decir que esa botella a mi hijo le da para 3 noches, es decir, cada 3 noches se la tienen que estar cambiando. Le dan unas pautas de manipulación y unas pautas de seguridad y comienza a usar el oxígeno. Ahora, yo te puedo decir a ti, yo he hablado con el neurólogo de mi hijo. Él se enteró por los medios de comunicación. A mí el área territorial, que se supone que ha tomado la decisión de una vez, presuntamente, haber recibido ese informe de mi hijo, de darle el oxígeno, a mí no me ha llamado nadie, a mi hijo no ha llegado ninguna carta. Yo te digo una cosa, David, como se dice en Canarias, yo estoy con la pulga detrás de la oreja. Y te digo por qué. Yo no puedo llegar a pensar, y así se lo he transmitido hoy al don Rafael Llanes, que el Servicio Canario de Salud a mi hijo le dé el oxígeno hoy y se lo quite mañana. No lo puedo llegar ni a pensar, porque hubiese preferido que no se lo diera. Porque lo que no puede ser es que a mi hijo le den ahora una calidad de vida y que dentro de 1 mes o 2 meses alguien, por la razón que sea, le quiten el oxígeno y mi hijo vuelva al infierno que estaba viviendo 5 años, porque eso, bajo mi punto de vista, sería una canallada. Sería una canallada, sin duda, Juan Carlos. ¿Me entiendes? Pero bueno, por lo pronto estamos disfrutando. Está disfrutando. Lógicamente, yo quiero pensar como tú que esto no va a ser una solución temporal, pero para eso es importante que se vaya certificando también en expedientes y en documentos. Juan Carlos, te va a preguntar Óscar Martín, que nos acompaña. Juan Carlos, muy buenas noches. Primero, transmitirte mi tremenda alegría porque ya me comunicaste hace unos días que efectivamente tu hijo tenía ese oxigenoterapia a domicilio y que por tanto ya la situación efectivamente ha mejorado, porque hay que destacar, la gente tiene que saber efectivamente, como nos ha contado Juan Carlos, que sufría a diario, en este caso, unos dolores de cabeza tremendos, hay que ponerse en la piel de su hijo, hasta el punto efectivamente, David, como decía Juan Carlos, que sufría desmayo unas 8 veces al día. No hay persona humana que eso lo soporte. Primero, expresar mi satisfacción y luego felicitarte públicamente por tu lucha, porque además, Juan Carlos, has hecho lo que haría cualquier padre, luchar hasta el final, seguir luchando para mejorar la calidad de vida de tu hijo, que es lo que haría
todo padre, insisto, de familia. Por tanto, no te encuentres en una situación incómoda, porque es lo que tienes que hacer y es lo que tendrán que hacer muchos padres, porque todos tratan de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de sus hijos, pese a los obstáculos de la administración pública. Eso por un lado. Y por cierto, también te quiero decir, Juan Carlos, que en estos momentos estás poniendo voz a muchos padres y madres de hijos en Canarias que están sufriendo esa adversidad que sufre tu hijo, y además es importante que te hayas reunido con el diputado del Común. Dicho esto, me ha llamado la atención, Juan Carlos, cuando dices que a ti te llega una empresa, instalación, pero entiendo que habrás tenido que firmar un informe, un escrito, una previa comunicación con el Servicio Canario de Salud o con el Hospital Universitario, porque me llama la atención a que hay una contradicción, no de tu parte, sino algo que me inquieta. Es decir, ya tienes esa terapia domiciliaria en tu casa. Entiendo que es una orden del Servicio Canario de Salud, del Hospital Universitario de Canarias, pero es que hace unos días, hace unas semanas, recibías un informe del Hospital Universitario de Canarias, corrígeme, Juan Carlos, si me equivoco, que era demoledor. Evidentemente ahí te provocó un desánimo tremendo, donde decía: la oxigenoterapia domiciliaria no se encuentra recogida en la cartera del Servicio Canario de Salud, ¿cierto? Sí, mira, yo te comento. Siguiendo indicaciones de la oficina ODU, de la Oficina de Defensor del Usuario de Sanitario, ella nos indicó que, como el Departamento de Neumología había sido quien nos había negado a nosotros la terapia, que nosotros pusiéramos una reclamación ante ese departamento, ¿no? Nosotros así lo hicimos, aportando los informes de Barcelona y los informes del neurólogo que prescribió y solicitó ese informe, y efectivamente lo que tú has dicho es verdad. A mí me contenta por escrito, lo mismo de siempre. Esto no está subvencionado, no está dentro de la cartera, y para mí fue un palo. ¿Qué sucede? Bueno, que a pocos días, nos llegó la sorpresa del oxígeno. Yo creo que entre el Departamento de Neumología, que es quien me deniega a mí la reclamación, y entre la propia área territorial o entre el propio Servicio Canario de Salud, yo creo que no ha habido comunicación. Yo creo que en este caso neumología o el servicio del usuario en el hospital ha contestado como tiene que contestar, y en este caso el área ha reaccionado de la siguiente manera. Yo creo que estas cosas han ido por separado. De hecho, nosotros a esa contestación le hemos hecho una reclamación por discrepancias, que estamos a la espera de que nos contesten. En el día de hoy precisamente ha llegado una carta del hospital que no hemos podido recoger, porque desgraciadamente mi hijo estaba durmiendo y mi hermana no estaba en domicilio, que lo recogeremos mañana, y no sabemos si es la contestación a esa discrepancia, si la conformidad de que mi hijo ha sido o ha sido aceptada el traslado a La Paz. Vale, por puede ahí ser, efectivamente, puede ser, digo yo, que sea la conformidad efectivamente de que tu hijo reciba ese tratamiento domiciliario y que por tanto ya lo tienes, pero me llama la atención efectivamente que llegue la empresa a los instales y que previamente no haya una comunicación, por lo menos telefónica. No has recibido ninguna llamada telefónica, ¿no? No, en absoluto. Por eso te digo que el tema este es curioso. A mi hijo lo llaman a las 4 de la tarde y se acabó. Juan Carlos, ¿qué hubiese pasado si no hubieses denunciado públicamente en los medios de comunicación esta situación que te afecta? Pues no lo sé. Seguramente estaría como ha estado hasta ahora. Acompañando a mi hijo a urgencia, viendo cómo se retorcía de dolor en una mesa hasta que le quitaran el dolor, llorando con él y haciendo lo mismo que llevo haciendo 5 años, corriendo a casa de mi hijo y corriendo de un centro sanitario a otro por las crisis, ¿no? Yo les puedo decir a ustedes una cosa, Óscar. La vida de mi hijo en 5 días ha cambiado ya. Por ejemplo, a ver cómo te lo explico, que ya creo que el otro día hablamos de este tema. Yo me iba a la cama todas las noches durante 5 años pensando si mi hijo al día siguiente estaría vivo. Y sé que ahora me está escuchando mi hijo y siento que lo escuche, pero que es la realidad. Yo me iba a la cama cada noche pensando que a lo mejor si mi hija al siguiente día no estuviera vivo, porque yo sabía lo que mi hijo sufría. Lo sabía por lo que mi hijo sufría. Y le tengo que dar gracias a Dios porque se mantuvo firme y fuerte por sus hijos y no cometió esa locura, ¿no? Por eso te digo que hoy, cuando lo veo, yo me voy hoy de su casa sabiendo que a las 10 de la noche su crisis va a llegar, pero sabiendo que a los 10 minutos mi hijo no va a tener dolor, ¿vale? Que va a tener la misma crisis,
sabiendo que mi hijo al día siguiente, si no tiene la mala suerte de que la migraña, que ya sabéis que también es crónica, no aparece, mi hijo va a descansar. Mira, te voy a contar algo, Óscar. Mi hijo el martes conmigo vio un partido de fútbol. Eso para mí, para otras personas no, pero para mí es algo que no disfrutaba hace mucho tiempo. Mi hijo el pasado domingo en Tegueste hubo una feria y fue con sus hijos. Y te voy a contar algo que lo he contado en otro medio de comunicación de mi nieta, que tiene 3 años. ¿Tú sabes lo que me dijo mi nieta hace 2 días cuando estuve en su casa el martes? Me dice, papá, abuelo, a papá ya no le duele, mira. Y señalaba la botella de oxígeno. Eso me lo dice a mí una niña de 3 años. Imagínate tú cuál era el pensar de esa niña viendo a su padre sufrir. Mientras que ellos duermen, mi hijo pasa las noches sentado en un sofá. Yo sé que ahora en la actualidad, con el oxígeno en casa, mi hijo sabe que le va a llegar el dolor, mi hijo sabe que está toda la noche despierto, pero yo sé que a lo mejor pensamientos extraños no han pasado por su cabeza, ¿no? La verdad Y todo eso ha que, cambiado. Juan Carlos, yo creo que resumes perfectamente la situación de tu hijo. Además consigues que las personas que te están escuchando sean empáticas con esa situación, porque al final pues, los que no padecemos esas cefaleas o no sabemos lo que son las migrañas, lógicamente en nuestra propia carne, ¿no? Nos cuesta entender, pero yo creo que la clave sobre todo la das cuando tú dices que tenías miedo de que al día siguiente no encontrases a tu hijo vivo. Básicamente lo que vienes a decir es que tenías miedo de que tu hijo se suicidara, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto de inflexión en el que yo creo que todos tenemos que entender la gravedad de lo que estamos hablando y la gravedad de lo que padece tu hijo, Juan Carlos. Juan Carlos, tenemos que seguir. La verdad es que yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y sobre todo que sirvas de ejemplo, que para mí es lo más importante, porque la situación de tu hijo parece que se ha resuelto. Vamos a pelear para que esto no sea una solución temporal, pero lo más importante es que eres un ejemplo para muchas personas que están en una situación similar o sufriendo otras patologías y necesitan ser escuchadas. Y yo creo que ver a padres y madres, en este caso un padre como tú, Juan Carlos, es fundamental para ver que con valentía, con coraje, y no es fácil lo que estás haciendo, se pueden conseguir cosas, por desgracia, porque muchas veces los gobiernos y los que gobiernan funcionan así. De verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, David, yo quiero agradecerte a ti, a Óscar, y a todos los medios de comunicación el haberme permitido dar voz, no solamente a mi hijo, sino a los enfermos que están como mi hijo en Canarias. Espero que más pronto que tarde, los políticos piensen en que hay seres humanos que en un momento dado sufren por no tener una simple botella de oxígeno. Y mira, te voy a dar un dato antes de marcharme y reflexione con ese dato. Yo he visto un documento, lo he visto yo, en donde en el año 2018 diferentes neurólogos de diferentes centros hospitalarios, de diferentes hospitales en Canarias, Hospital Universitario, Hospital La Candelaria, Hospital Dr. Negrín, jefes de departamento y jefes de unidades de cefalea, ya presuntamente, digo presunto, ya presuntamente cursaron una solicitud de oxinoterapia domiciliaria a la Consejería de Salud del Servicio Canario de Salud para la cefalea en racimo, en donde en ese documento, ¿vale?, explicaban la patología, los beneficios del oxígeno, los gastos sanitarios que supondrían las botellas de oxígeno para estos enfermos, y que al final lo único que solicitaban era, y leo textualmente, habilitar la prescripción de oxinoterapia domiciliaria para formas crónicas de cefalea en racimo y formas episódicas en recaída. Presuntamente esa carta nunca fue contestada. Prueba de ello es que 5 años después, un padre de un enfermo está en los medios de comunicación luchando por aquello que ya han solicitado 5 años atrás los propios médicos que los atienden. Pues yo creo que ese dato, Juan Carlos, también resume esa pasividad negligente, incluso me atrevo a decir, del Servicio Canario de Salud en este sentido. Nos quedamos ahora comentando esto, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo enorme y lo dicho, espero que esto acabe cuanto antes. Ojalá sea así. Juan Carlos Núñez, Óscar, la verdad que un ejemplo de un padre con valentía, con constancia, perseverancia, que ha conseguido solucionar algo que yo creo que el dato que da al final es clave, ¿no? O sea, en 2018 ya había especialistas que lo estaban pidiendo y el Servicio Canario de Salud no hizo nada, y hay un padre que sale en un medio de comunicación y en unas semanas consigue que se resuelva. Un ejemplo más. Además también ese vacío de comunicación, ¿no?, que existe entre el Servicio Canario de Salud, entre el hospital, entiendo yo,
y la propia familia, ¿no? Es sorprendente, es llamativo. Hay algún hilo en medio de ese recorrido que se me escapa, ¿no? Además, teniendo en cuenta que en su momento, decía yo la semana pasada, recibió efectivamente un escrito del hospital universitario donde le decían que, bueno, este tratamiento no estaba dentro de la red de servicios, insisto, del propio Servicio Canario de Salud. Yo le aprovecharía para decirle al propio Juan Carlos que no baje la guardia. Es importante además que haya acudido al diputado del Común, porque habrá efectivamente otros casos similares que habrá que cuantificar, que tendrán que acudir, insisto. Animo a aquellos casos similares al del propio Juan Carlos que acudan directamente al diputado del Común, que ya por lo menos conoce un caso. La única diferencia es efectivamente que ha tenido la valentía, como a lo mejor no pueden tener otros, o la fuerza o la posibilidad de denunciar públicamente en un medio de comunicación, que de hecho se denuncia en un medio de comunicación y se resuelve. Eso es triste y lamentable, pero yo en definitiva, yo me alegro porque ha recuperado la felicidad. Me quedo con la historia que contaba de la nieta, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Sí. Y la felicidad también que le otorga al pobre Juan Carlos, que lleva años sufriendo. Además, las últimas semanas yo he hablado personalmente mucho con él y ha estado sufriendo como todo padre, insisto, que tiene una persona en unas circunstancias como esta. Yo lo único que pido es que hay que humanizar la sanidad pública en Canarias. Hay que humanizar la sanidad pública en Canarias. Hoy queríamos empezar el programa hablando con Juan Carlos, hablando de esa buena noticia, pero buena noticia condicionada a que esto se convierta en una realidad definitiva, no solo para Geray, sino también para todas las personas que sufren esa cefalea en racimos o cefalea de Orton, que causa, bueno, pues esos dolores de cabeza tan potentes y tan duros, ¿no?, para tantas personas, y que, bueno, se pueden solucionar con algo que no cuesta mucho económicamente y que solo requiere de voluntad política, como es en este caso la oxigenoterapia domiciliaria. Bueno, vamos a abrir ahora la ventana política, el repaso político. Les decía antes que estamos en una época de elecciones, en una época en la que hay mucho movimiento político, pero en la que también conocemos noticias que no podemos dejar pasar. Hace unos días hablábamos aquí en este programa con los compañeros de Radio Insular de Fuerteventura y con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, con Sergio Lloret. Una pena que la noticia que vamos a comentar ahora no la hubiéramos conocido antes, porque le podíamos haber preguntado por este titular que publica Diario de Fuerteventura. La Seguridad Social sanciona el Cabildo de Fuerteventura por la baja sin amparo jurídico de Lloret para eludir el descanso por paternidad. Recuerden que Lloret fue padre y que se saltó esa baja obligatoria por paternidad para seguir manteniendo ese gobierno en minoría de 2 consejeros que tiene el Cabildo de Fuerteventura. Una situación completamente anómala. Bueno, pues ha sido sancionado, multado, de hecho, con casi 7.000 euros. 7.000 euros porque la multa, 7.000 euros al Cabildo de Fuerteventura, porque la multa es a la Corporación Insular. Por eso, las primeras reacciones, y aquí vamos a ver una que en este caso es del Partido Popular y de su secretario general, de Claudio Gutiérrez, es la de que Sergio Lloret pague con su patrimonio los 7.000 euros de multa de la Seguridad Social. Veremos si Sergio Lloret paga de su bolsillo esos 7.000 euros de multa o lo tienen que pagar, bueno, pues todos los majoreros y majoreras con el dinero del Cabildo, Óscar. Pero había advertido efectivamente el Partido Popular, donde decían, tramitaron un comunicado además también, que nosotros lo adelantamos en su momento, sí, que el Partido Popular estaba preocupado de Fuerteventura, en este caso, efectivamente, por esa circunstancia que estaba protagonizando el propio Sergio Lloret, presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, que evidentemente, por lo que veo en los últimos meses, en los últimos tiempos, está entre escándalo y entre escándalo, pese a que el otro día dijo aquí en Mírame Televisión que estaba satisfecho con su balance, que estaba muy contento, que le estaban atacando políticamente, que tiene ambiciones para seguir en la política, porque además incluso de hacer doblete, de ser candidato a la presidencia del Cabildo, también va a ser candidata a Tuineje. Y desde luego a mí me parece que un político tiene que dar ejemplo, y un político sancionado, un cargo público sancionado por un organismo público de una relevancia importante como es la Seguridad Social, me parece grave. Lo que tiene que hacer efectivamente, que es lo que entiendo que va a hacer, es pagarlo de su bolsillo. Bueno, vamos a aprovechar esta parada en Fuerteventura para iniciar el repaso. Se los decíamos en otros programas que cada programa del repaso vamos a analizar una institución, cómo quedó en las elecciones de 2019 y cómo se presenta, cuáles son las perspectivas de cara a estos comicios de 2023. Y ya que hemos parado para hablar de esa noticia sobre Sergio Lloret, vamos a analizar el Cabildo de Fuerteventura y esas perspectivas políticas de cara a los próximos comicios. Antes, estos fueron los resultados en las elecciones de 2019. Ganó Coalición Canaria y Lola García, lo recordarán, y por parte de Coalición Canaria las elecciones al Cabildo con 7 consejeros, 250 votos más que el Partido Socialista y Blas Acosta, que obtuvo también 7 consejeros, pero no ganó esas elecciones. Y como saben, no la ganó por número de votos, y como saben, quien gana las elecciones al Cabildo automáticamente es elegido presidente o presidenta de la Corporación Insular. Por eso Lola García fue elegida presidenta, aunque fue sustituida por una rápida moción de censura en días posteriores que colocó a Blas Acosta como presidente del Cabildo, apoyado por Nueva Canarias y las agrupaciones municipales de Fuerteventura y por Podemos.
ahí ven los resultados, porque la tercera fuerza fue el Partido Popular, con 4 consejeros, 3 consiguió esa alianza de Nueva Canarias y ese partido municipalista de las AMF, y 2, en este caso, el resultado de Podemos, Izquierda, Sí se puede y Equo, que era esa coalición en Fuerteventura, como ustedes están viendo ahí, que tuvo 2 consejeros polémicos después, con toda la votación de Dreamland, con todo lo que ha ocurrido, porque son 2 consejeros que se han desvinculado ya de la marca de Podemos, pero que en su momento, como están viendo ahí, se presentaron bajo esa coalición de izquierdas. Bueno, la verdad es que la política ha dado para mucho. En Fuerteventura hay 2 mociones de censura, han habido 2 mociones de censura, la primera Lola García, pero después hubo otra, a Blas Acosta, entre partidos que al principio estaban en contra, que después, bueno, decidieron ponerse de acuerdo para upar a Sergio Lloret a la presidencia del Cabildo, y al final, bueno, pues esos mismos partidos, en este caso Coalición Canaria y Partido Popular, han acabado peleados con el propio Sergio Lloret. Bueno, toda esta situación tan complicada política de Fuerteventura ha dejado este panorama y estos candidatos con muchas rupturas con respecto a lo que suponían las elecciones de 2019. Si hay continuidad, por ejemplo, Sergio Lloret se vuelve a presentar como representante de ese partido municipalista de AMF, esta vez ya sin el apoyo de Coalición Canaria. Óscar, Sergio Lloret, después de un mandato tan complicado, se vuelve a dar el paso. No sé hasta qué punto tú crees que lo que ha ocurrido en los últimos meses va a beneficiar o a perjudicar a Sergio Lloret. Yo creo que efectivamente entiendo además también que la situación es adversa, es dura para el propio Sergio Lloret, pese a que, insisto, él presumía de su gestión porque se ha quedado solo, efectivamente. Después de la ruptura del pacto se marcharon todos, Coalición Canaria y Partido Popular, que pactaban, que tenían un gobierno evidentemente con el propio Lloret. Saben que el Partido Socialista estaba en la oposición, efectivamente, después de que se desbancara la figura del propio Blas Acosta con esa moción de censura. Había dimitido además también previamente el propio Blas Acosta, salpicado por algunas causas judiciales. Se ha quedado solo. El gobierno de Fuerteventura está gobernado por el propio Lloret y por Juan Nicolás Cabrera. Yo entiendo que su situación es complicada, ¿no? Yo entiendo que además también él puede estar pensando en una importante pérdida de votos. Él forma parte de agrupaciones municipales socialistas y por tanto él se abre otro camino. Por eso se presenta también evidentemente a un municipio que conoce perfectamente, que es Tuineje, como candidato a la alcaldía. Ese doblete evidentemente porque tiene temor a perder ese liderazgo, si es que tiene liderazgo. Lo digo el liderazgo porque es el presidente en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Lo cierto es que no sabemos todavía, habrá que esperar a ver si los majoreros y majoreras castigan o premian esa gestión de Sergio Lloret. Como decía Óscar, bueno, él mismo se está cubriendo las espaldas con esa candidatura a la alcaldía de Tuineje. Las encuestas lo que dicen es que quien va a volver a ganar es Lola García, la candidata de Coalición Canaria, que supuestamente abriría una brecha mayor que la de 2019 con respecto al Partido Socialista, que en principio, según las encuestas, y ustedes saben que las encuestas aquí las cogemos con pinzas hasta que llega la noche electoral, le da, insisto, al Partido Socialista de nuevo la segunda posición. Es Lola García, digamos, la gran favorita. Efectivamente, no te olvides, por cierto, David, con lo que hablamos antes, que el propio Lloret sabe perfectamente que no tiene amigos en el Cabildo, que no tiene posibles socios porque todos están en contra de su gestión o de su figura. Es complicado él armar un puzzle para gobernar. Efectivamente, Lola García repite en este caso como candidata de Coalición Canaria. Es una mujer evidentemente fuerte de su secretario general, es decir, Mario Cabrera. Está bien posicionada, es una mujer de su máxima confianza, repite como candidata de Coalición Canaria del Cabildo y ya, como decía, efectivamente, en su momento en 2019 fue la candidata, ganó las elecciones en el Cabildo de Fuerteventura. Ahora bien, evidentemente sufrió una moción de censura. Sufrió una moción de censura, repite Lola García, también repite Blas Acosta, otro que impulsó una moción de censura, en este caso contra Lola García, y que la sufrió, impulsada por Lola García, el Partido Popular y el propio Sergio Lloret, para perder la presidencia del Cabildo. Una gestión muy marcada, la de Blas Acosta, por sus causas judiciales, que al final, de momento, de una de ellas ha sido absuelta y de la otra está pendiente un recurso presentado en su momento por la Fiscalía, pero la realidad es que ha conseguido sortear esos problemas judiciales, pero ha quedado muy marcado Blas Acosta por el proyecto de Dreamland, que dividió en su momento a la sociedad majorera. Y que sigue luchando para recuperarlo. Saben que se va a la isla de Gran Canaria e insiste que quiere recuperar ese proyecto para la isla de Fuerteventura. Blas Acosta actualmente es el viceconsejero de Economía del Gobierno regional, hombre de confianza de Torres, está en su gabinete. Es el secretario general de los socialistas en Fuerteventura. Repite efectivamente como candidato a la presidencia. Tiene esa espinita clavada después de esa moción de censura, pero
Bien, es verdad que el propio Blas Acosta tiene un problema interno. Hay una división interna dentro del Partido Socialista en Fuerteventura, en algunos municipios. Saben además también que pudiese arrastrar la crisis interna orgánica, salpicada, golpeada, evidentemente después de lo que ocurrió con el caso mediador Tito Berni y el propio Taisé Fuente, donde, insisto, hay alguna agrupación, no sé si la de Puerto Rosario, donde hay cierta división interna. Sí, sin duda. La verdad que un candidato que no está en las elecciones es Tito Berni o el propio mediador. Ellos no son candidatos a las elecciones, pero realmente son figuras que van a marcar sin duda los próximos comicios. Veremos en qué grado, en este caso en el Cabildo de Fuerteventura, donde el candidato socialista es el viceconsejero de Economía, Blas Acosta. Y la apuesta del Partido Popular es Jessica de León. Óscar, esta es la apuesta con la que el Partido Popular espera superar esos 4 consejeros que tuvo en 2019 y ser incluso más decisivo. Efectivamente, una mujer muy valorada por el Partido Popular Regional, forma parte de la dirección insular del Partido Popular en la isla de Fuerteventura. Sabe que Fernando Enseñá es su hombre fuerte y la propia Jessica de León es la candidata. Efectivamente, cuando gobernaban en ese pacto donde evidentemente, bueno, pues el propio Sergio Lloret era el presidente, la propia Jessica de León era consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Ella está convencida además que va a tener buen resultado. Insisto, en Fuerteventura tiene un buen grado de conocimiento. No irá Nueva Canarias, eso sí, en un pacto para seguir con el repaso a los principales candidatos con ese partido municipalista que es AMF. Después de los problemas en este mandato han decidido ir por libre y también tiene una apuesta importante. En este caso es Matías Peña, que es alcalde del municipio de Antigua. Óscar, esta es la apuesta de Nueva Canarias, que de momento, insisto, bueno, no ha llegado a acuerdos para la... Efectivamente, porque no olvides que Nueva Canarias en este caso tuvo una crisis interna, la marcha de Alejandro Jorge. Alejandro Jorge, que se marchó, fue consejero de Nueva Canarias, de esta formación de Román Rodríguez en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Se marchó, renunció. Su marcha, por cierto, le abrió la puerta a Sergio Lloret, si no me equivoco, sí, para que fuese presidente. Dio un portazo a Nueva Canarias. Hay que decir que Alejandro Jorge llega a Nueva Canarias del Partido Popular. Por cierto, Alejandro Jorge, ya que estamos, va a ser el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Pájara, del Partido Socialista. Por tanto, bueno, el propio Román Rodríguez Alejandro Jorge ha pasado del Partido Popular a Nueva Canarias y ahora va a ser el candidato Alejandro Jorge, candidato en este caso del Partido Socialista a la alcaldía de Pájara. Bueno, pues Román Rodríguez y su equipo, la dirección de Nueva Canarias, lo que ha hecho efectivamente, bueno, es apostar por el municipalismo, por ese municipio importante, donde además un hombre también fuerte en Fuerteventura, el propio Matías Peña, que será su candidato al Cabildo. Y entiendo yo además también que aquí los dobletes van a continuar, insisto, en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y terminamos con la otra formación que obtuvo representación en 2019, que es Podemos, en aquel momento en esa alianza con Si Se Puede y con Equo, y la candidata quizás es la menos conocida a nivel público, que es María Dolores Muñoz, que es una licenciada, ahí la están viendo, en filosofía. Sí que es más conocida dentro de los círculos sociales en los que se mueve y se gestan las candidaturas de Podemos, pero insisto, menos conocida públicamente es la apuesta de la formación morada. Efectivamente, la formación morada apuesta por María Dolores Muñoz, candidata efectivamente a la presidencia del Cabildo. Creo que no ha sido fácil que se dé un canto en el pecho Podemos, porque allí, sí, si no me equivoco, tiene también una brecha interna dentro de la formación, una brecha interna en un sector de la formación con la dirección regional de la formación morada. Después de haber perdido incluso a esos 2 consejeros que fueron la apuesta en 2019. Complicado la situación de Podemos, pero bueno, ahí está María Dolores Muñoz para intentar darle la vuelta a esa situación. Bueno, vamos a continuar ahora con el repaso de la crónica política, y además es un repaso que nos va a llevar a diferentes islas. Vamos a empezar con la Isla del Hierro, porque es muy importante lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vemos este titular de Atlántico hoy que yo creo que resume muy bien lo que está pasando, pero ojo a lo que puede ocurrir la próxima semana. Gol electoral de Nueva Canarias a coalición. Concurrirá junto a la agrupación herreña independiente a las autonómicas y locales. Esta noticia de este acuerdo, nosotros hemos intentado hoy que Javier Armas nos atendiera en este programa, no ha sido posible, tenía una noche de reuniones, una noche complicada, nos dijo que la próxima semana iba a intentar poder atendernos. La realidad es que con este acuerdo, que se produce justo después también de que el pasado martes, ustedes lo recordarán, nos lo contó aquí Óscar Martín, Narváez Quintero diera un paso a un lado, no será el candidato en este caso al Parlamento de Canarias por AHI, que era quizás la opción principal que se manejaba, y bueno, no sé cómo se encaja esta alianza, Óscar. Efectivamente, en este caso, bueno, Nueva Canarias con Coalición Canaria, por eso poníamos el antecedente o en el escenario, si además esa alianza de Nueva Canarias con Coalición Canaria pudiese ser efectivamente un factor clave para que el propio Narváez Quintero diese un paso atrás, pero parece que no. Lo digo porque ahora les cuento, no solamente la agrupación herreña independiente ha sellado ese acuerdo con Nueva Canarias, sino ya puedo avanzar que la próxima semana Nueva Canaria, mejor dicho, a la agrupación herreña independiente y Coalición Canaria van a sellar otro acuerdo.
ya está sellado el acuerdo Nueva Canarias y los herreños, y adelanto que la próxima semana se firma otro acuerdo, los herreños con Coalición Canaria en la Isla del Hierro. Pero es compatible firmar un acuerdo con Coalición Canaria y otro con Nueva Canarias. Óscar, ¿qué va a hacer HI, por ejemplo, si se da una situación similar a la de 2019 y hay que elegir entre un gobierno, ese diputado que saque HI, si lo saca, tiene que elegir entre apoyar a un gobierno de Torres o a un gobierno de Clavijo? Bueno, ahora te cuento. Porque en el gobierno de Torres probablemente esté Nueva Canarias. Claro, efectivamente, puedo adelantar algunos de los puntos. Por cierto, yo le preguntaba a Narváez Quintero, bueno, su inclinación, y decía efectivamente que va a seguir apoyando desde fuera, aunque sigue siendo miembro de la agrupación guerreña independiente Nacionalismo Canaria, Coalición Canaria, y decía que apostaba firmemente por la candidatura de Fernando Clavijo. No olvides que estas alianzas, las alianzas que llegan con Coalición Canaria y con Nueva Canaria, es que formen parte de las listas, pero que no se presenten en los municipios, en los ayuntamientos, en los cabildos o en este caso efectivamente en el Parlamento, sino que formen parte de las listas, es decir, como el PNC, que formaba parte de las listas electorales, pero no con candidatura. Yo digo que la próxima semana se firma ese acuerdo, los herreños con Coalición Canaria, y les voy a avanzar ya algunos de los puntos que están sobre ese acuerdo, insisto, que van a firmar. Por ejemplo, locales autonómicas de 2023, es el acuerdo que tengo en mis manos de Coalición Canaria. La agrupación herreña independiente se presentará a las elecciones a los ayuntamientos, cabildo y circunscripción autonómica por Isla del Hierro. Coalición Canaria no presentará, es lo que te digo, David, Coalición Canaria no presentará candidatura a ninguna de estas circunscripciones ni formará alianzas o acuerdos electorales con ninguna fuerza política en el Hierro. Sí, apoyará las candidaturas de los herreños. Segundo punto, la agrupación herreña independiente, al no presentar candidatura en la circunscripción autonómica, apoyará a la candidatura autonómica que presente Coalición Canaria. Otro punto, la agrupación herreña y Coalición Canaria establecerán independientemente sus propios compromisos. Óscar, todo eso está muy bien, pero yo voy a insistirte, porque vamos a ver, al final ahí eso básicamente es la letra que se puede esperar de un acuerdo de estas características. Pero entonces, ¿qué acordaron con Nueva Canarias? Porque si apoyan a la candidatura autonómica de Coalición Canaria, no apoyan a la de Nueva Canarias. Ellos lo que dicen efectivamente que van a ir conjuntamente con Nueva Canarias en los ayuntamientos, en el Cabildo y en el Parlamento. Pero los candidatos efectivamente no son de Nueva Canarias. Es decir, yo creo que además analizo como una especie de el inicio de una pequeña reunificación del nacionalismo sin hacerse sangre, sin hacerse daño a la Isla del Hierro, es la conclusión que yo hago. O sea, es como un experimento en el Hierro. Efectivamente, otro punto. En el caso de que sea una circunstancia, la agrupación herreña independiente y Coalición Canaria manifiesta su compromiso de llegar a acuerdos para formar gobierno en Canarias en el periodo de legislatura 2023-2027, pero por el bien de Canarias y del Hierro. Igualmente, la agrupación herreña independiente valorará en el momento de la conformación del Parlamento la posibilidad de llegar a acuerdos para formar, como en la presente legislatura, un mismo grupo parlamentario. Este es el acuerdo de Coalición Canaria. A mí, si ese es el acuerdo de Coalición Canaria que se va a firmar la próxima semana, lo que se ha firmado con Nueva Canarias es papel mojado. Conclusión. No se puede. No, pero Óscar, no. O sea, hay que ser claro y decírselo claro a la gente. Sí. No se puede pactar con Nueva Canarias y con Coalición Canaria en los mismos términos, porque eso es incompatible con la realidad política actual. Si ese es el acuerdo con Coalición Canaria y eso es un documento es el acuerdo de Coalición Canaria que se va a firmar la próxima semana, así, efectivamente. A Román Rodríguez le han tomado el pelo. Vale, pues a Román Rodríguez le han tomado el pelo. Pero claro, Román Rodríguez efectivamente no tiene poder en la Isla del Hierro. Y Román Rodríguez, evidentemente, entiendo yo además también que quiere poner la patita en la Isla del Hierro para ir recuperando poder. O sea, fue a sacarse una foto para las islas donde no tiene efectivamente, a no ser efectivamente que no supiese la jugada, en este caso, como dices tú, el propio Román Rodríguez, Nueva Canaria, de Coalición Canaria. En cualquier caso, la conclusión, según lo que establece la agrupación herreña independiente, ellos van a liderar las candidaturas con el apoyo en esas candidaturas de Nueva Canaria y de Coalición Canaria. Bueno, vamos a la isla de La Gomera, donde allí las cosas son un poquito más sencillas, Óscar, porque allí realmente se hace lo que dice Casimiro Curbelo y hay muy poco que discutir, porque al final la agrupación socialista Gomera gobierna en la mayoría de las instituciones de la isla. Sin embargo, como se dice, lo que Curbelo, o se hace lo que Curbelo quiera, a veces pues Curbelo toma decisiones que, por lo menos a los que estamos de fuera y no conocemos esa realidad al milímetro, nos llama la atención. ¿Qué pasa en San Sebastián de la Gomera con su alcalde, con Adasar Reyes? Efectivamente, es importante en este caso, lo cuento en directo a esta hora de la noche, por cierto, no es noticia porque ya Casimiro Curbelo ha anunciado efectivamente que se presenta una vez más como candidato a la presidencia del Cabildo de la Gomera y además va a repetir como candidato al Parlamento, lo ha anunciado, evidentemente no es noticia porque ya se sabía. Pero hay una clave política, hay un cambio relevante en la capital de la isla, San Sebastián de la Gomera, donde saben ustedes, en este caso, bueno, cogobierna la agrupación socialista de la Gomera,
Gomera con Nueva Canarias, con un concejal de Nueva Canarias que es el Libertad, que es el concejal de deportes en la capital. Hay un acuerdo, un apoyo de Nueva Canarias a la agrupación socialista de La Gomera. Bien, la dirección del partido, el propio Casimiro Curbelo, ha hecho una limpia profunda de la lista electoral en San Sebastián de La Gomera. Es decir, ya saben que el alcalde actual es Adassat Reyes, que además es consejero del Cabildo Insular de La Gomera. Ese doblete, es el alcalde de la capital y es consejero en el equipo de Casimiro Curbelo. No va a repetir como candidato a la alcaldía de San Sebastián de La Gomera. ¿No será el candidato? No será el candidato. No repita Adassat Reyes como candidato a la alcaldía de San Sebastián de La Gomera. Ahora bien, va a ir, eso sí, en los primeros puestos de salida, acompañando en la lista a Casimiro Curbelo al Cabildo Insular de La Gomera. Casimiro Curbelo hace una limpia, no repite nadie de la lista, solamente una persona, se llama Fidela Curbelo. Esa es la única que va a repetir o que se mantiene en esa lista. El nombre, se los adelanto, ¿quién sustituye en este caso como candidato al propio Adassat Reyes? Se llama Angélica Padilla. Es actualmente la vicepresidenta segunda del Cabildo Insular de La Gomera y consejera del sector primario. Ya fue, por cierto, concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, una concejal, en este caso una vecina de un barrio de San Sebastián de La Gomera. Por tanto, será la candidata Angélica Padilla, vicepresidenta segunda, consejera del sector primario del Cabildo de La Gomera. Adassat Reyes no repite ninguno de los hombres y mujeres, solamente se mantiene una concejal. Fidela Curbelo ha hecho una transformación. Entran nuevos hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, y a mí me cuentan que lo que hace es que quiere hacer una transformación, un vuelco profundo, en este caso en la gestión con respecto a San Sebastián de La Gomera. Habría que ver si estaba contento o no, pero insisto, esa era la idea de Casimiro Curbelo. Está claro que es lo que ha decidido Casimiro Curbelo y allí, como se suele decir, es lo que va a misa. Vamos a hacer una última parada antes de irnos a publicidad en Gran Canaria, porque allí en Mogán les contábamos el otro día una noticia, una auténtica pirueta política electoral con la candidatura, en este caso con un ex candidato, el candidato cabeza de cartel de Vox a la alcaldía, que iba en las listas del Partido Socialista, algo que evidentemente no encajaba mucho, era como el agua y el aceite en principio, pero la realidad es que una vez que eso saltó y se conoció a través de la provincia, ha ocurrido esto. Noticia de Canarias. Ahora un ex candidato de Vox renuncia a ir en la lista del PSOE a Mogán. Se trata de Cristo Manuel Santiago. Y lo están viendo en la fotografía y la verdad es que lo sorprendente de todo esto es que supuestamente, según esta información, ha decidido dar marcha atrás porque la gente se ha enterado, o sea, porque se ha hecho público su paso. Bueno, no sé qué pretendía, si es que no se enterase, si la gente en Mogán, bueno, pues no consulta las listas electorales o no se acuerda de Cristo en este caso, pero la realidad es que evidentemente era lógico que la gente se enterara y ahora lo que ha hecho es esto es una renunciar. Claro, esto es una responsabilidad de la dirección local del partido, en este caso de la agrupación socialista de Mogán y de la dirección insular del Partido Socialista, que ellos sabían perfectamente, entiendo yo, la local y la insular, que iba en la lista. Trasciende efectivamente, porque esto no tiene sentido, un hombre que había formado parte de Vox y que ahora forma parte de una lista del Partido Socialista, como comprenderá, es incongruente y no tiene absolutamente sentido. Es decir, pasa de un partido de ultraderecha, en este caso al Partido Socialista. Cuando trasciende públicamente, esto crea un impacto terrible y, bueno, al final entiendo yo que la dirección insular del partido y la dirección regional del partido le insta, en este caso, a la propia agrupación local a que retire efectivamente la candidatura. Por cierto, ha dicho el propio Ángel Víctor Torres, el secretario general del Partido Socialista, que en cualquier caso va a seguir colaborando con el Partido Socialista. Bueno, la verdad que es situación complicada en la crónica política. Había más noticias que queríamos comentar, pero vamos mal de tiempo, así que nos vamos a ir a publicidad. Faltan algunas listas que, bueno, como saben, en estos días hemos ido conociendo cómo se han ido completando todas las listas, porque finalizaba ya la fecha de presentación de las listas y ahora ustedes verán muchísima propaganda política ya encubierta en muchos casos, pero en otras muchos actos de presentación de candidaturas, de listas, de nombres. Bueno, estén atentos porque ahí es donde se está gestando todo de cara a los próximos comicios y nosotros aquí se lo iremos desmenuzando poco a poco en los diferentes programas. Nos vamos a publicidad y volvemos con más asuntos, sobre todo de la actualidad social de Canarias. No se lo pierdan.
continuamos aquí en Mírame Televisión en el repaso a la actualidad. Y ahora nos vamos a ir hasta el sur de la isla de Tenerife, porque en alguna ocasión hemos abordado aquí la dramática situación de los vecinos y vecinas de la localidad del Fraile, en concreto del edificio Aloe, que están, bueno, sufriendo la amenaza de un desahucio, intentando librarse de un desahucio, a pesar de que en su momento tenían un contrato de alquiler con una vivienda que acabó en el conocido como Banco Malo y que, según Visocam, este asunto estaba resuelto. Bueno, esto es un resumen muy rápido, un asunto muchísimo más complejo, pero quiero que vean este titular de Diario de Avisos. A las familias del edificio Aloe 1 en el Fraile le llegan notificaciones de desahucio, y todo esto aunque el portavoz de Visocam ha manifestado que en breve se resolvería el problema. Los vecinos insisten en sentirse engañados. La realidad es que obviamente si les están llegando esas notificaciones cuando supuestamente tenían el aval de la empresa pública Visocam, es normal que los vecinos se sientan engañados y sobre todo, bueno, pues que tengan esa sensación de que todo no está resuelto. Pero quien mejor nos va a contar esto es María José Regalado, que es una de las vecinas del Fraile de este edificio del Aloe 1. Y bueno, María José, muy buenas noches. La verdad es que te agradezco mucho que nos atiendas, pero necesito que me expliques muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque yo la sensación que tenía como lector en los medios de comunicación es que esto se había resuelto y parece que no. Eso pensábamos todos, ¿no? Es lo que suele pasar en estos casos, porque llevas tiempo ya intentando solucionar un problema, nada menos que 8 años, que se dice fácil, son 8 años de lucha, o sea, no es un día, ni 2, ni un mes, ni un año, no, ni 2, ni 3, o sea, 8 años es un largo recorrido. Es algo que yo no sé ni cómo, es que no entiendo por qué tanta lentitud, por qué tanta mala gestión, por qué no se han hecho las cosas como es debido, porque realmente nosotros empezamos aquí a vivir en 2011, ¿no? Con unas viviendas de protección oficial subvencionadas por el gobierno de Canarias. ¿Qué pasó? Que en 2000 nosotros estamos pagándole el alquiler social al promotor original, al constructor, vamos, de las casas. ¿Qué pasó? Que en 2014 este señor quebró y nosotros no éramos conscientes de lo que había sucedido, porque a nosotros nadie nos avisó, ni el Instituto Canario de la Vivienda, ni siquiera el promotor, que le estábamos pagando los alquileres y seguíamos pagando los alquileres aún él estando embargado. O sea, que esto es muy fuerte lo que te estoy contando, pero es que esto es una película de terror. Ni el Instituto Canario nos avisó, nadie, ni Visocam nos avisó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vinieron los del juzgado a hacer una ejecución hipotecaria, cambiarnos las cerraduras con los contratos que conste, recién renovados por el Instituto Canario de la Vivienda, contratos que eran avalados por Visocam, porque en el contrato se habla del Instituto Canario de la Vivienda y Visocam. O sea, yo lo que no me explico es por qué ocurren estas cosas, porque no solo nos ha ocurrido a nosotros, han ocurrido con más viviendas de protección oficial del decreto 2009-2012, que en ese decreto dice que los alquileres sociales serían a 30 años y nosotros tenemos en los contratos el decreto 2009-2012. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué jarro de agua fría nos vinieron a los vecinos que no teníamos la culpa de lo que estaba ocurriendo? Porque es que yo no sabía lo que estaba ocurriendo. A mí cuando vinieron 2 hombres a abrirme la puerta, yo pensé realmente que venían a abrirme mi casa para meterse dentro, o sea, que eran ocupas. Y yo les dije, perdona, ¿tú no tienes casa o qué? Para que vieran que había gente. Y de repente me veo, han ido a operaciones singulares, el juzgado, no sé qué, y venimos a desalojarlo porque venimos con una ejecución hipotecaria. Digo, ¿cómo? Perdone, disculpe, aquí vivo yo y yo tengo un contrato del gobierno recién renovado. O sea, ellos dijeron, ¿cómo va a ser eso? Entonces nos dieron 10 días para presentar todo en el juzgado. Y ahí pues ellos, empecé a moverme, a coger abogados, a llamar a las instituciones. Vino el señor Aurelio Abreu, vino el señor Gregorio, que era en ese momento el director del Instituto Canario de la Vivienda, si no me equivoco, la señora Fabiola, concejala de vivienda en ese momento en el Ayuntamiento de Arona, y nuestro alcalde Mena. También estuvo aquí presente en la comunidad donde nosotros residimos, ¿no? En el edificio Aloe 1 del Fraile. ¿Qué pasó? Que a raíz de ahí, pues nos vino Aurelio Abreu diciendo que no nos preocupáramos, que esto nadie nos iba a echar de aquí y que estuviéramos tranquilidad. Nosotros en realidad nunca tuvimos la tranquilidad porque siempre estuvimos buscando a la propiedad. Fuimos al registro de la propiedad, nos decían de que era de Anida Operaciones Singulares, que era una empresa del BBVA, íbamos a los BBVA de nuestras zonas a preguntar a los directores, nos decían que no sabían nada, que ellos no tenían estas casas, y hasta 2018, que llegaron otra vez con demandas judiciales. Nosotros
estuvimos buscando la propiedad y claro, ¿cómo íbamos a saberlo? ¿Cómo íbamos a ser conscientes de quiénes eran realmente si estaban en Barcelona? O sea, estaban en Barcelona y me enteré por el Instituto Canario de la Vivienda cuando fui a hablar con la directora y me atendió en su despacho en 2 ocasiones, tanto en pandemia, que me reuní con ella, que estuve 3 meses esperando a las reuniones, la cual no me daba soluciones al problema, al revés, me decían que las casas eran del banco y que nos teníamos que marchar de aquí. Le digo, bueno, y si nos tenemos que marchar, ¿a dónde nos vamos a ir? Y así, honestamente, te lo digo en la cara. Me dijo que no sabía, que nos buscáramos la vida. María José, que lo explicas muy bien, pero es importante que interactuemos para que esto sea un poquito más dinámico. Y a mí hay una cosa, es que claro, vas hablando y dices cosas muy interesantes y me surgen preguntas y necesito hacerte algunas preguntas para que la gente lo entienda. Porque tú estás hablando de un periplo de 8 años, ¿no? Y es muy difícil de comprender esto, ¿no? O sea, al final tú tienes un contrato social con el gobierno de Canarias, tú lo menos que te preocupas es de a quién le estás pagando el alquiler. Resulta que el alquiler se lo estás pagando al promotor, que el promotor quiebra, que esas viviendas acaban en propiedad de una entidad financiera, cosa que ustedes ni siquiera sabían en qué tipo de entidad ni de qué características, porque nadie les informa. Piden soluciones, vienen los políticos, les dicen que no se preocupen, que esto va a ir todo bien. Estábamos en 2018, pero es que han pasado 5 años y en estos días han vuelto a recibir notificaciones de desahucio, claro. Y entonces, a día de hoy, María José, ¿qué dice Visocán? O sea, ¿qué les han dicho una vez que han ido a Visocán o al Instituto Canario de la Vivienda y le han dicho, oye, es que está llegando estas notificaciones? ¿Qué les han dicho? O sea, Visocán, llevamos 1 año detrás de ellos porque el Ayuntamiento de Arona dio a Visocán el dinero, una indemnización por unas casas que habían en la Camella de protección oficial, que no salieron, no salió bien el proyecto y no salió bien. Pero se dio ese dinero en un pleno que se ganó por unanimidad en el Infanta Leonor, en los cristianos, en los cuales todos los partidos políticos votaron a favor de que fueran para comprar las 14 viviendas de VPO del Fraile y salvar a esta familia y invertir ese dinero en proyectos sociales de viviendas de protección oficial en Arona. ¿Qué pasó? El dinero se transfirió en abril del año pasado. En junio nos vinieron a hacer unos estudios socioeconómicos enviados para ver la vulnerabilidad de las personas que residimos aquí y lo pagó Visocán. Constataron, ¿verdad? Constataron esa vulnerabilidad, si no me equivoco, esos informes. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, desde junio hasta noviembre no tuvimos noticias de Visocán, ¿sabes? No, se intentaron poner en contacto con ellos, pero no había manera, no había forma de ponernos a comunicar con ellos para que hicieran la compra de las viviendas, a ver en qué estado estaba, para hacer reuniones con los representantes, porque tanto Anida como el Ayuntamiento de Arona, como concejales y como Visocán estaban todos de acuerdo, ¿no? Estaba el señor Agustín Fernández de acuerdo también en este proyecto. De hecho, él quería que esto se acatara y fuese así, pero no se ha llegado, o sea, a fecha que estamos ya en 2023, ya llevamos casi 1 año con todo este problema, siguen viniendo desahucios, que en enero fue el último que se paralizó, y ahora, después de que el mismo día que Visocán publicó de que las casas se iban a comprar, que estaba casi resuelto, que la semana que viene, ese mismo día a las 10 de la mañana llegó una demanda de desahucio a 2 personas aquí en el edificio. Entonces, claro, ¿cómo voy a creer yo en las palabras? Nosotros no podemos creer en esas palabras porque las notificaciones siguen llegando. ¿Por qué no archivan los procedimientos si tan seguro es que se van a comprar las casas y tanta seguridad hay de que nos vamos a quedar aquí? Primero, señores, archiven los procedimientos, bloqueen las causas y denos un documento que certifique que Visocán nos va a renovar y estamos en proceso de gestión y contratación para entregarlo a nuestros abogados, ellos lo presenten en el juzgado y estemos con la tranquilidad que hasta que se resuelva entre ellos esos flequillos, como ellos dicen o llaman, pues nosotros tengamos la seguridad de que nos quedamos aquí. Esos flequillos que les tienen a ustedes en vilo, la verdad, y lógicamente con razón por toda esta situación incomprensible, María José. Te reconozco que es incomprensible que estas cosas estén pasando y que Visocán no les dé a ustedes una garantía con una situación, insisto, una situación en la que se puede ver cualquier ciudadano, además ciudadanos y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como esos informes pues han demostrado. Te va a preguntar, María José, el compañero Óscar Martín. Muy rápidamente, muy rápido. María José, muy buenas noches. Esperemos que no ocurra porque van a seguir luchando y esperemos que haya sentido común, evidentemente, por parte de la empresa, de Visocán. En caso de tener que abandonar las viviendas después de tanta lucha, ¿qué alternativas tienen? ¿Qué alternativas tienen sobre la mesa de habitabilidad en su caso concreto, por ejemplo? Mira, yo te cuento, aquí hay muchas personas con discapacidad, incluso personas dependientes, porque necesitan otra persona para su movilidad.
¿sabes? Entonces, claro, hay personas en paro, hay personas que no tienen trabajo, hay personas que tienen bajos recursos, personas enfermas, porque hay personas enfermas, ¿sabes? Que en un momento dado, cuando tú te vas a ir a vivir a una vivienda de alquiler, hoy por hoy, no solo te piden contrato de alquiler, nóminas, contratos fijos, solvencia económica, aval bancario, que no tengan niños, que no tengan mascotas. Entonces, vamos a ver, una persona con pocos recursos o vulnerable, ¿cómo se va a permitir irse a un alquiler de ese tipo? Es imposible. Es imposible, no lo hay, es que no lo hay. Por mucho que busques, por mucho que mires, por mucho que no mires los portales inmobiliarios, vayas a inmobiliarias, vayas a las casas, no los hay. No los hay. Es que alternativas a nosotros no nos dan ninguna solución, ni el Instituto Canario de la Vivienda, ni Visocam, ni nadie. O sea, nadie. ¿El Ayuntamiento de Arona, la Concejalía de Asuntos Sociales? Mire, los concejales de vivienda de Arona, ellos nos han estado apoyando, porque yo no, si digo miento, o sea, el alcalde de Arona fue el que hizo, porque esto es una operación titánica, ningún ayuntamiento se compromete a hacer una cosa así, y más cuando no es competencia de un ayuntamiento, es competencia de Visocam, del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de la Vivienda, y sin embargo el ayuntamiento ha estado haciendo un trabajo que no le pertenece, y sin embargo ha sido el único apoyo que yo en realidad he tenido aquí. O sea, si no fuera por esos concejales, por ese alcalde, es que hay que decir las verdades, por don José Julián Mena, por los concejales de vivienda, por Paul, por Antonella, por mucha gente que ha estado implicada en este procedimiento para que esto se agilice, para que esto se solucione. ¿De quién hubiéramos tenido el apoyo? Si Visocam y el Instituto Canario, que son las autoridades competentes, nos dan la espalda. Vamos a ver, señores, ¿a qué estamos jugando? Yo vine aquí a una casa de protección oficial. Respeten los contratos, respeten a las personas que vivimos aquí. ¿Qué pasó en ese año? ¿Qué chanchullo hubo ahí? Es que no lo entiendo. Vamos a ver, usted para darle una subvención a un promotor, usted le da una subvención para que el 10-20% de estas viviendas sean de protección oficial. ¿Qué hace el promotor? Se queda con el dinero de la subvención, con el crédito que le dio el banco, y se manda a dar y la empresa de baja, supuestamente. O sea, es que, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí viene una ejecución hipotecaria, y el porcentaje del gobierno, ¿dónde está? No tiene derecho el gobierno a exigir su porcentaje, su 20, su 10% que ha invertido en estas casas. No tiene derecho el gobierno a exigirlo para que nosotros estemos aquí tranquilos pagando nuestro alquiler social. No es justo lo que estoy pidiendo. O sea, yo estoy pidiendo que se haga justicia. ¿Cómo yo tengo un contrato de una vivienda de protección oficial y a los 3 años de estar en esta vivienda, recién, poquito a poco, que la hemos ido reparando, porque no estaban dignamente para estar habitadas, no tenían luz, no tenían agua, no tenían puertas, no tenían tazas del váter, estaban totalmente destrozadas? ¿Entiendes? Entonces nosotros, que con bajos recursos, poco a poco, fuimos arreglando, cuando llevamos aquí 3 años, vienen y nos vienen a echar por una ejecución hipotecaria. Vamos a ver, señores, ustedes... María José, no se puede relatar de manera más contundente. Yo creo que ha sido clarísima. La verdad es que es tremenda la situación que ha permitido el Gobierno de Canarias. Yo creo que hay que decirlo así, el Gobierno de Canarias y sus empresas públicas, el Instituto Canario de la Vivienda y Visocam, de verdad. Yo espero que con esta intervención y con las que estás teniendo estos días en otros medios de comunicación, esto se solucione de verdad, que esto no quede en titulares, en promesas, que de verdad Visocam, el Gobierno de Canarias, adquiera esas viviendas y que ustedes puedan mantener ese alquiler social, porque como tú bien has dicho, María José, es de justicia, y nosotros aquí vamos a intentar que sea justicia y ayudarles en este camino ya largo que están recorriendo y que no deja de tener contratiempos para ustedes. De verdad, María José, te agradecemos mucho, tenemos que seguir. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy, habernos contado, insisto, con tanta pasión esa situación, porque no es lo mínimo que merece esa situación tan dura que están atravesando. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Bueno. De nuevo Óscar Visocam, de nuevo el Gobierno de Canarias, la política de viviendas de la comunidad autónoma, fracasando estrepitosamente en caso de manera fracasando, efectivamente, de manera histórica además también, en este caso la Dirección General de Vivienda y ahora parecer también Visocam, que de nuevo Visocam y la Dirección General de Vivienda bajo la atenta mirada de la ciudadanía. Por tanto, habrá que dar un vuelco en cuanto a la gestión. De luego aquí hay un trasfondo, ¿no? Primero el drama
un nuevo drama en materia de vivienda que sufren en el sur de la isla de Tenerife. Además hay una superpoblación importante, donde además también están disparados los precios del alquiler en esa zona concreta de la isla de Tenerife. Y por tanto una incertidumbre que se apodera de estas personas. Y hay un trasfondo importante. En este caso es el problema de las personas efectivamente que están a punto de sufrir un desahucio. Personas mayores, personas dependientes, personas con problemas de accesibilidad y sobre todo en definitiva de vulnerabilidad. Y hay un problema histórico de trasfondo también. La falta, el déficit de vivienda pública y de viviendas sociales en esta comunidad autónoma. Luego pasa efectivamente lo que pasa, dramas y situaciones límites como esta concreta en el Fraile. Ese es el problema de raíz que, por ejemplo, hace que no se les pueda ni siquiera ofrecer alternativas, como tú bien le preguntabas en este caso a María José. Bueno, nosotros nos enteramos de este caso, evidentemente en prensa durante muchos años, porque lo hemos tratado, como digo, aquí en varias ocasiones, gracias al tesón, en este caso, de los vecinos y vecinas afectados, pero también al trabajo que están haciendo desde la acampada reivindicativa Lolo Dorta para defender la dignidad de estas personas y conseguir, o intentar conseguir una solución inmediata o lo más rápida posible para este problema que, como dice, en este caso ya lleva 8 años, como nos contaba María José Regalado, 8 años de lucha por parte de estas familias vulnerables, como así ha dicho también los servicios sociales del Gobierno de Canarias. Bueno, pues también a través de la acampada reivindicativa nos enteramos en su día de otra lucha, en este caso en Gran Canaria, de Marta y sobre todo de los padres, del padre y de madre de Marta, la princesa guerrera. Bueno, esta semana tenemos que lamentar el triste fallecimiento de Marta, lo adelantaba el periódico La Provincia. Muere Marta, la princesa guerrera, la niña de Gran Canaria que luchaba contra una enfermedad única en el mundo. Su lucha y la de sus padres estuvo centrada en combatir esa enfermedad única en el mundo, esa enfermedad tan rara que le generaba unos trastornos tremendos, pero sobre todo también estuvo orientada a esa lucha a conseguir una vivienda digna para Marta, una vivienda que al final, una vivienda adaptada que al final pues nunca consiguieron, Óscar. Recuerdo efectivamente además también el fallecido Lolo Dorta, que nos puso sobre la pista efectivamente de este caso. Además esta familia de Gran Canaria, de Santa Lucía de Tirajana, padre y madre, se pusieron en contacto con Lolo Dorta. Yo recuerdo además una tarde que Lolo me mandó un audio, además también del padre, desesperado, trasladándole la situación de Marta, ¿no? Y fue cuando efectivamente aquella noche ya demos el primer avance y seguimos. Recuerdo perfectamente aquella conversación con la madre y el padre. Me enteraba efectivamente hace unos días, lo compartimos David, con el fallecimiento de Marta. Yo tengo una tristeza profunda cuando conocí, me impactó efectivamente la noticia, el fallecimiento de esta criatura, que al final no lograron la lucha y se quedó en el camino. Yo quiero aprovechar para transmitirle un fuerte abrazo, un mensaje de ánimo, de mucha fuerza al padre y a la madre, que como comprenderán están pasando probablemente el peor momento de su vida. Insisto, mucho ánimo, mucha fuerza y les transmitimos desde aquí mucho cariño. Nos sumamos a ese mensaje de pésame y de apoyo de Óscar Martí. La verdad es que ya lo hemos hecho en privado, pero ahora lo hacemos públicamente, lógicamente, nuestras condolencias para la familia de Marta, la princesa guerrera de Gran Canaria. Bueno, vamos a seguir hablando de cuestiones sanitarias, porque hay un asunto que queríamos abordar el pasado martes, no pudimos por falta de tiempo y que creo que es muy importante. Vean este titular de Atlántico Hoy: el drama de la lucha contra el cáncer en la Candelaria. Meses de espera por falta de máquinas. La tardía gestión del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en sustituir 2 aceleradores lineales ha reducido el servicio de radioterapia en más de un 50%. De hecho, es el único hospital de los grandes hospitales de Canarias que tiene lista de espera para este tipo de cuestiones fundamentales en el tratamiento, por ejemplo, de los diferentes cánceres. Óscar, la verdad es que no se explica muy bien cómo esto puede ocurrir. Evidentemente esto tiene una explicación que ya han trasladado desde el Servicio Canario de Salud, pero sobre todo lo que me interesa, Óscar, es que nos puedes contar cuál es la realidad a día de hoy de este problema, que al final se soluciona con un cambio, una adquisición de nuevas máquinas, nuevas maquinarias, esos aceleradores. La información de la que dispongo, además de última hora, yo me puedo informar directamente cuál es la realidad, efectivamente, directamente, insisto, de ese servicio de radioterapia, concretamente el acelerador lineal. Me cuentan que en estos momentos efectivamente 2 han estado inoperativos, 2 aceleradores lineales han estado inoperativos y otros 2 funcionando. En estos momentos puedo avanzar que hay un acelerador lineal ya instalado y que el otro llega este mes, y falta la autorización de los 2 para que se puedan calibrar los aparatos, un proceso muy difícil. Además hay que formar efectivamente a las personas que vayan a calibrar esos aparatos. Insisto, uno ya está instalado, el otro llega este mes y falta la autorización de los 2 para que se puedan calibrar los 2 aparatos. Los otros 2, porque son 4, están funcionando. En septiembre, eso sí, en septiembre tienen que estar todos funcionando, porque si no les quitan el dinero. Todos en septiembre, todos funcionando, los 4, porque si no les quitan el dinero. ¿Por qué? Porque son fondos europeos.
fondos europeos que evidentemente recibe la Consejería de Sanidad, como otras consejerías, evidentemente para financiar este tipo de máquinas, y que además, bueno, a ellos les resulta pues más económico porque vienen de Europa, y que además también mejoran la calidad de este tipo de instalaciones. En cuanto al escáner del servicio de radioterapia, me cuentan que se cerró a finales de diciembre y tenía que haber llegado en enero. ¿Por qué no llegó? Porque la fábrica, me dicen, no daba abasto por todos los hospitales que lo estaban reclamando en todo el territorio nacional. Todos estaban reclamando el escáner, insisto, con fondos europeos, evidentemente. Bueno, la fábrica que los construye no daba abasto. Pero me cuentan que ya está instalado, este es un dato importante, esto es noticiable, ya está instalado y la semana próxima se empezará a hacer el escáner. Es decir, ya está instalado ese escáner y la próxima semana la previsión es que ya pueda darse... se pueda empezar a hacer el escáner. La braquiterapia también, evidentemente, es un tratamiento local, es una fuente de radiación directamente cerca del tumor que se pueda producir. Me dicen que el aparato ya está instalado. Insisto, las miradas están centradas efectivamente en esos aceleradores, en el escáner y la braquiterapia. El aparato ya está instalado y con autorización. Y la previsión es que en el mes de mayo, es decir, el próximo mes, se empiece con la formación efectivamente de este tipo de mecanismo, y que la previsión es que el 31 de mayo es lo que prevén. El 31 de mayo se empiece ya con los primeros pacientes. Insisto, me refiero en este caso a la braquiterapia. 31 de mayo que se empiece ya con los primeros pacientes. Ha habido un acuerdo, por cierto, me cuenta, con el Hospital Universitario de Canarias durante todo este tiempo para meter pacientes, insisto, en todo este plazo de tiempo. Y por otro lado, evidentemente, algunas informaciones apuntan que esto está creando efectivamente, bueno, pues una consecuencia importante en los enfermos, en este caso de oncológicos. Me han dicho, me cuentan en este sentido, bueno, me dicen que si puedo lanzar un mensaje de tranquilidad, que se han estado clasificando a los pacientes por orden de prioridad. Por ejemplo, pacientes prioritarios, pues aquellos que tienen un tumor creciente, que evidentemente va creciendo y tienen que actuar rápidamente. A los que se han retrasado son aquellos pacientes, bueno, que ese posible retraso no les produce un incremento del tumor, como por ejemplo la próstata, evidentemente, que está controlada, que no va a crecer, que es prioritario, es importante, pero no hay un crecimiento y por tanto actúan directamente aquellos tumores que puedan ir creciendo y que evidentemente están bastante avanzados. En cualquier caso, gracias, Óscar, por esa esta es la realidad información actual en el servicio de radioterapia de la Candelaria a esta hora de la noche, y estas son las previsiones. Gracias por esa información de última hora. Sin duda, lo que más hubiera tranquilizado a los pacientes es que no hubiera ocurrido esta mala gestión que ha provocado, lógicamente, este retraso y estas listas de espera. Por mucho que se esté priorizando, no podía ser menos a los pacientes más graves. Vamos a seguir hablando de un hospital, en este caso con unas imágenes que eran muy esperadas por el personal sanitario y también por los usuarios del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, porque como van a ver en esas imágenes que publicaba el periódico Canarias 7, ya han comenzado las obras de esa nueva torre, insisto, tan demandada por usuarios y pacientes del Hospital Materno Infantil. Ya se han visto por ahí, recuerdo que hace unos días José Carlos Lodos, el médico especialista de este centro, uno de los grandes abanderados de esta lucha, decía que mucha fotografía de cara a las elecciones, venía a decir algo así, pero todavía no habían comenzado las obras. Bueno, ya se han visto por lo menos los primeros movimientos, los primeros obreros, las primeras vallas. Bueno, vamos a ver, esperemos que se cumplan los plazos establecidos, Óscar, pero bueno, una buena noticia que ya haya movimiento, que comiencen las obras. Esa imagen ya es relevante, efectivamente, después de tanto tiempo, después de tantos incumplimientos de plazo, pero bueno, en principio es una buena noticia, con cautela, pero esperemos que vayan avanzando y que definitivamente podamos anunciar efectivamente, bueno, el fin de esas obras. Vamos a irnos a la isla de La Palma, hacer una parada rápida. Vamos a hablar ahora un pequeño bloque sobre carreteras que están siendo muy polémicas. Vamos a irnos a La Palma y después otra parada en la isla de Lanzarote. Pero fíjense, vean este titular de Canarias Ahora. El segundo tramo de carretera de la costa no se ejecutará por falta de consenso. El Gobierno de Canarias ha decidido dar marcha atrás en esa segunda fase de esa polémica carretera de la costa. Polémica que estaba centrada sobre todo, insisto, en esa segunda fase, que era la que afectaba a muchos vecinos y vecinas de esta zona, sobre todo del municipio de Tazacorte, en la isla de La Palma, y que, bueno, a raíz de esas expropiaciones estaba generando mucha reacción social. Óscar, yo no sé si es una cuestión técnica o es una cuestión de que hay unas elecciones a un mes y una semana, bueno, y yo creo que por ahí ha decidido el PSOE. Efectivamente, en este caso era una vía por la costa, efectivamente, la laguna Las Norias, si no me equivoco, que tenía una afección
importante que podía afectar a muchas casas, a un importante número de población, y de hecho hay una plataforma, la plataforma en contra de la carretera de la costa, efectivamente, liderada en este caso por un joven de la isla de La Palma, Elías Navarro, si no me equivoco, y que ellos han protagonizado distintas movilizaciones porque, insisto, afecta a una gran población. Y el propio consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, recientemente en la isla de La Palma, acompañado por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, decía que paralizaban ese tramo por falta de consenso. Entiendo yo que efectivamente es que para actuar o para tomar decisiones en La Palma primero hay que tener consenso, abrir un proceso de consenso con los afectados, porque esa fue la principal bandera a la hora de gestionar el proceso de reconstrucción. Yo le preguntaba en este caso hace unos días al propio Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo, y me decía que no entendía la decisión del Ejecutivo Regional, y por otro lado lamentaba el hecho de que se había enterado como presidente del Cabildo la suspensión de este tramo a través de los medios de comunicación. Una carretera que además técnicamente es muy compleja porque se hace por encima de una zona afectada por la lava del volcán, por las coladas del volcán. Bueno, la verdad es que ahí lógicamente hay un trabajo de ingeniería muy importante, pero sí que es verdad un poco lo que dice Óscar, también aquí había como una prisa por ejecutar esos fondos y terminar la carretera cuanto antes, pero obviamente una infraestructura de estas características no se puede hacer sin consenso, no se debería de hacer sin consenso, y eso es lo que, eso sí, a un mes y una semana de las elecciones ha decidido el Gobierno de Canarias. Y esto es un triunfo efectivamente de la plataforma, ¿no? Celebramos ese triunfo de la movilización social y de esa plataforma de la que ha hablado Óscar Martín y que lidera, como tú bien decías, Elías Navarro, ¿verdad? Elías Navarro, sí. Elías Navarro, no solo él, evidentemente hay otras muchas personas, pero es la voz con la que incluso hemos hablado aquí en alguna ocasión. Les decía que nos íbamos a ir a Lanzarote, porque allí también hay otra carretera, una autovía en este caso, que está generando mucha polémica. Vamos a ver estos titulares del diario de Lanzarote. Este es el primero. El Gobierno adjudica por 1,1 millones el proyecto de la autovía por suelo rústico a la oferta del exconsejero socialista Caco Hernández. Vean, aquí hay varias cositas que habría que comentar. La primera es la adjudicación, es una autovía importante que va a costar 1,1 millones de euros de dinero público que atraviesa un suelo rústico de protección natural. Esto también es importante. Y otro dato que no pasa desapercibido es que la empresa que ha ganado esta adjudicación participa en ella el exconsejero socialista Caco Enríquez. Bueno, estos motivos sumados están generando una importante contestación social y política en Lanzarote y en concreto en el municipio de Arrecife. Por ejemplo, Coalición Canaria ha reaccionado de manera muy contundente a esta decisión del Gobierno de Canarias. Vean este titular también de Diario de Lanzarote en el que se recoge la reacción del que es el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía. Bueno, tenemos un problema técnico con el titular de Echedei, Eugenio, pero bueno, lo que viene a decir Echedei es que evidentemente no es sostenible una carretera o un proyecto de estas características. De todas formas, esto no es un problema porque vamos a conectar en directo con el propio Echedei, Eugenio, para que sea él el que nos comente por qué están en contra de esta adjudicación, de cómo se ha hecho y en general de esta autovía. Echedei, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches a ustedes y gracias por darnos voz también en un medio de ámbito canario para poder alzar la voz contra este atropello. Decía que ustedes la han alzado rápidamente. La verdad es que ya comentábamos algunos aspectos muy significativos ya de ese titular, de lo que es la noticia en sí, pero cuéntanos, Echedei, ¿por qué se oponen a este proyecto de esta manera en el municipio de Arrecife, en la isla de Lanzarote? Bueno, desde luego es un proyecto, un planteamiento. Lo presentaron hace tan solo 3 meses con una foto aérea marcada con un rotulador fluorescente. Esa fue la presentación que trajo el consejero Franqui a Lanzarote para hablar de este proyecto, que además no cuenta con el respaldo ni social, ni de los grupos ecologistas, ni con el respaldo político, porque entendemos que la solución a los problemas de tráfico que se provocan en las dos principales entradas de Arrecife, tanto por el sur como por la zona centro, deben resolverse mediante un sistema de soterramiento, que hoy la tecnología lo permite tener sistemas correctos y que además consumen menos territorio y que son más sostenibles. Ante ese rechazo social, ante esa falta de consenso, la respuesta de este Gobierno de Canarias saliente, porque no nos olvidemos que a 37 días tenemos unas elecciones locales, es adjudicar deprisa y corriendo la redacción de un proyecto por 1.200.000 euros que probablemente nunca se llegue a ejecutar, porque confiamos todos en que este gobierno cambie de color político a partir de junio y desde luego la apuesta de las principales fuerzas políticas de la isla de Lanzarote han rechazado de pleno esta opción, que es además, según los propios informes del Gobierno de Canarias, la ambientalmente más peligrosa para la isla. ¿Hay alternativa, entiendo, por tanto, a este trazado de esta autovía?
Son 7 alternativas las que dispuso en su momento el Cabildo de Lanzarote en el mandato pasado, y se han estudiado las 7. Y esta, según los propios informes del Gobierno de Canarias, ojo, no de cualquiera, de los técnicos del Gobierno de Canarias, es de las 7 alternativas la menos sostenible, la que más problemas arroja al medio ambiente, la que más irresponsabilidad da con nuestro territorio. Y esta es la que han elegido. Y no solo que la hayan elegido sin contar con nadie, sin consensuar con el Cabildo de Lanzarote. El otro día se pronunciaba la Reserva de la Biosfera, que es un órgano consultivo de la isla de Lanzarote conformado por científicos, ecologistas, agentes sociales, agentes económicos de la isla, y se pronunciaban en contra. Se han pronunciado en contra del Partido Popular, nos hemos pronunciado en contra de Coalición Canaria, se han pronunciado en contra de otros partidos locales. Y el Partido Socialista, a 37 días de unas elecciones, adjudica un proyecto, curiosamente, a una UTE conformada por un ex consejero socialista también, y eso también habría que pedir explicaciones, y lo hacen deprisa y corriendo de un proyecto que no van a ser capaces ni siquiera de terminar antes de las elecciones. No se entiende. No se entiende que gasten ese dinero, no se entiende que hagan esta apuesta por esa alternativa que sus propios informes dicen que es la menos sostenible, y desde luego todo esto, como se suele decir por aquí, huele a chamusquina. Le huele a chamusquina, y ahí es donde quería llegar, Echeverri, porque escuchándote con calma y leyendo un poco lo que, documentándonos al respecto, la verdad es que notamos ese rechazo social y político que tiene esta infraestructura. Había 7 alternativas, o eran 7 las alternativas, como tú bien dices, han escogido la que tiene un mayor impacto ambiental. Es que la pregunta es obligatoria, Echeverri, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en esa chamusquina? ¿Qué es lo que sospechan ustedes? Por eso es lo que queremos que expliquen. Repito, no se entiende que traten de redactar un proyecto de ese tipo con el rechazo social, ecológico, político que tiene esta isla, y que lo hagan a 37 días. En el tiempo de descuento de este Gobierno de Canarias, tratan de imponernos un proyecto que va contra lo que hemos propuesto las formaciones políticas, contra lo que ha propuesto la Reserva de la Biosfera, los agentes sociales, y todo con unas prisas para adjudicar deprisa y corriendo antes de que don Ángel Víctor Torres tenga que dejar de firmar ese tipo de contratos, porque de otra forma no se entiende. ¿Les mosquea la presencia en una de las empresas de la UTE de un ex consejero socialista? Hombre, yo doy por hecho que eso cuenta con todos los beneplácitos legales cuando ha pasado los correspondientes procedimientos de contratación del Gobierno de Canarias. O quiero darlo por hecho, pero es verdad que huele un poco raro. Normalmente los altos cargos del Gobierno de Canarias tienen incluso un tiempo de incompatibilidad con el desempeño del cargo que ocuparon, y ahora es una UTE de la que forma parte un ex consejero del Gobierno de Canarias, el Partido Socialista, la que se adjudica este proyecto. Seguramente todo el procedimiento se ha hecho correctamente y la contratación es la adecuada y ha sido la oferta más ventajosa, pero repito, lo que nos enfada, lo que nos molesta son las prisas, el que lo hagan ahora cuando saben que ese proyecto probablemente a partir de junio se quedará en la gaveta, y el que gasten 1.200.000 euros de todos los canarios en un proyecto que probablemente nunca vea la luz, porque entre otras cosas es el menos responsable con nuestro territorio. La verdad es que, bueno, en cualquier caso el plazo de esa incompatibilidad es de 2 años. Yo entiendo que aquí no se da ese plazo de incompatibilidad, pero no deja de oler raro, como tú bien has dicho, Echeverri. Mira, me acompaña en la mesa el compañero periodista de Onda Cero, Óscar Martín, que también te quiere hacer alguna pregunta. Sí, una pregunta, una cuestión política, Echeverri, concejal. Muy buenas noches. Es evidente que durante los últimos meses o en este año, en momentos puntuales, no sé, ha habido una crisis de gobierno en el pacto de Arrecife, Partido Popular, Coalición Canaria y Nueva Canarias. ¿Cuál es el estado de salud del pacto en estos momentos? ¿Está funcionando? O también se lo pregunto, entre Coalición Canaria y Nueva Canarias ha habido una guerra constante entre su partido y Nueva Canarias. ¿Han mejorado esas relaciones? Bueno, más que guerra entre partidos o problemas del pacto de gobierno, yo diría que hay un concejal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Arrecife que tiene una forma un poco peculiar de trabajar, pero más allá de eso tenemos un pacto de gobierno sólido y estable que va a llegar hasta el final del mandato, en el que cada uno estamos haciendo las tareas que tenemos encomendadas por el bien de nuestra ciudad y contando los días que quedan para que Arrecife tenga un gobierno como merece y la ciudad se transforme como los ciudadanos quieren que se transforme, como postaron ya en 2019 que fuera. Echeverri, yo voy a aprovechar que te tenemos en antena para hacerte una pregunta de otro asunto, pero que también ha sido actualidad en las últimas horas. Primero vamos a compartir el titular con nuestros espectadores. Es un titular, en este caso, de Canarias Ahora, y tiene que ver con algo que yo creo que ya es de justicia, nunca mejor dicho, que se resuelva cuanto antes, o por lo menos que se celebre ese juicio cuanto antes, que es el juicio del caso Hable. Veamos este titular: suspendido hasta septiembre el juicio de Hable, el informe forense sobre la salud de la exalcaldesa de Arrecife, se hará en junio. Un nuevo retraso a raíz de ese informe médico sobre la salud de María Isabel Denis, exalcaldesa de Arrecife. Bueno, posición rápida de Coalición Canaria y tuya en concreto sobre este asunto. Bueno, sobre los procedimientos judiciales, y esta siempre ha sido nuestra postura como organización política, una vez entran en sedes judiciales, dejar trabajar a la justicia.
Nosotros ni somos jueces, ni somos abogados, ni tenemos por qué valorar los procedimientos. Cada investigado, cada afectado por ese procedimiento tendrá su estrategia judicial. El juez determinará si existe o no esa causa de retraso, pero ya digo, en cualquier caso ni tengo los argumentos ni los datos para poder formar una opinión, ni tengo una opinión debidamente formada, más allá de que creo que es bueno que se esclarezca cuanto antes toda situación que esté en procedimiento judicial para que se diluciden responsabilidades y quien haya hecho las cosas mal que pague por ello y quien no las ha hecho mal pues que se quede tranquilo, ¿no? Echede, Eugenio, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a seguir muy de cerca el recorrido de esta infraestructura, de este proyecto de autovía. Veremos hasta dónde llega y veremos, como tú has dicho, si finalmente se va a gastar ese dinero para algo que no se va a hacer. Bueno, esperemos que no sea así y que esto se consiga por lo menos reconducir, ya que al final sí que es verdad que hay una necesidad de movilidad en ese sentido. De verdad, Echede, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Óscar, bueno, situación complicada en Arrecife, veamos esa noticia del retraso del juicio del caso Hable, sí. Pero cómo todavía la polémica con la autovía. Por cierto, estaba viendo ahora una nota de prensa también del proyecto Drago Canarias rechazando esta autovía también en Lanzarote. Hay unanimidad, y eso mira que es difícil en partidos de derechas, de izquierda, en colectivos sociales, en que esta no es la mejor opción, ¿no? Efectivamente, en cualquier caso, sospechosa, como decía el propio concejal, efectivamente, porque hay un nombre ahí, efectivamente, de un ex cargo del Partido Socialista, pero evidentemente para eso estarán, en este caso, si se traslada efectivamente a la justicia para que trate de ver si se han producido alguna irregularidad, eso evidentemente en el ámbito judicial, pero en el ámbito político efectivamente ya están señalando a esa incompatibilidad. Bueno, vamos a finalizar el programa hablando de un asunto que a veces es por repetitivo, deja de ser noticia en los medios de comunicación y nos acostumbramos a situaciones que no son para nada normales o no deberían serlo, y sobre todo que no son humanitarias, y es la crisis migratoria que padece Canarias de manera constante en los últimos años, aunque es verdad que los datos en cifras frías son mejores. Ha descendido un 30% la llegada de personas migrantes por mar a Canarias durante 2022 con respecto a 2021, y había empezado el año con buenas cifras también de descenso de esa ruta canaria. Sin embargo, hemos vivido un repunte en los últimos días. Vean este titular de Canarias Ahora: ascienden a 344 las personas migrantes rescatadas este miércoles en la ruta canaria. Y si puede ser habitual el que haya personas que lógicamente se desplacen, porque los movimientos migratorios son algo que son inevitables muchas veces por los equilibrios económicos que existen en el planeta, la realidad es que lo que no se puede considerar adecuado es esta otra cuestión que vamos a ver, este otro titular: más de 100 personas migrantes pasan la noche al raso en Fuerteventura tras llegar en patera. De nuevo, personas migrantes durmiendo a la intemperie, en este caso porque no había dos guaguas que era lo necesario para trasladar a esas personas al centro de atención temporal en Fuerteventura. Esto fue en el muelle de Gran Tarajal. La verdad que una situación que recuerda, Óscar, a lo que ocurría hace 2 años y medio en el muelle Arguineguín. Se vuelven a repetir los mismos errores, aquella crisis migratoria efectivamente que vivió Canarias hace poco tiempo, ¿no? Con la falta de recursos, no había capacidad para recibir efectivamente a las embarcaciones. El muelle de la vergüenza, ¿no? Efectivamente, el muelle de la vergüenza de Arguineguín, efectivamente, que fue una estampa que circuló por toda España, y que además también creó cierto conflicto entre algunos ministerios, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones, Escrivá, y el propio Fernando Grande Marlaska, y una papeleta caliente en su momento para la delegación del Gobierno en Canarias, y un conflicto entre Mogán y la delegación del Gobierno en Canarias. En cualquier caso, trasfondo, hay nuevo repunte. En las últimas horas han sido rescatados embarcaciones migrantes, en este caso en Arrecife, por parte de los servicios de emergencia, lo más duro, menores y mayores, en principio en buen estado de salud, pero efectivamente se puede producir un repunte, y como decía, durmiendo al raso quiere decir, por tanto, que en estos momentos no hay los suficientes recursos para afrontar una posible oleada o un incremento aún más de un repunte importante de llegada de embarcaciones a esta comunidad autónoma. En cualquier caso, las embarcaciones van a seguir llegando, pero lo que hay que estar atento efectivamente es humanizar, ¿no? la vertiente humanitaria efectivamente de estas personas que buscan un camino de la esperanza y al final se encuentran en situaciones como esta. De la política migratoria y de la ruta canaria ha hablado en el Congreso de los Diputados, interpelado por la oposición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo. Señora Abascal, hombre, yo creo que mantener una buena relación con Marruecos es bueno para España.
Y todo lo bueno que es para España es malo para ustedes, porque tienen una idea de país en la que simplemente no les cabe la mitad de la sociedad, ¿no? En fin, ustedes se llenan la cabeza, por cierto, de hablar de muchos efectos llamada, ¿no? Hablan, por ejemplo, de descalificar el ingreso mínimo vital diciendo que es una paguita y que eso va a hacer un efecto llamada para que vengan menores extranjeros no acompañados en nuestro país, o a nuestro país, mejor dicho. En fin, ¿sabe usted cuánto se ha reducido la llegada de migrantes irregulares en el último año? Un 78% en Ceuta y Melilla, un 63% en la ruta canaria. ¿Sabe usted cuánto ha aumentado en el mismo periodo de tiempo en las otras dos grandes rutas europeas? Pues un 95% en Grecia y más de un 300% en Italia. Vaya usted a Canarias, vaya usted a Ceuta, a Melilla, y explique usted allí que prefiere lo que pasa en Grecia o en Italia a lo que está ocurriendo en España. Aprovecho este punto para hablar de la relación entre España y Marruecos. Un país, Marruecos, amigo, un aliado fundamental para el desarrollo económico de España, nuestra puerta de entrada en África, un aliado esencial para nuestra seguridad y para la migración ordenada en nuestro país y en el continente europeo. Y hoy en Canarias, al día de la entrevista, hemos abordado todos estos asuntos con Chema Santana, compañero periodista especializado en información sobre migraciones y en esta legislatura asesor en esa materia, en materia de migraciones, de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, muy apegado, en este caso, por tanto, a la figura de Román Rodríguez. Chema Santana, insisto, una persona que lleva años informando sobre esta cuestión, que conoce muy bien y que ha pasado muchísimas horas de su vida al lado de las personas migrantes, nos hablaba así de sobre todo de esa intervención de Pedro Sánchez y de esas relaciones tan complicadas de encajar en Canarias cuando tenemos tan cerca a Marruecos y sobre todo tan cerca al territorio saharaui. Esto es lo que nos contaba Chema Santana. Los países de origen normalmente están implicados en este trabajo de forma a veces más intensa y a veces menos intensa, y la Unión Europea se ha preocupado por regar de millones a algunos de estos países para que se esfuercen en vigilar más, a veces con más eficacia y en otras veces con mucha menos eficacia, ¿no? También la Unión Europea trata de dar más seguridad a determinadas regiones del contexto canario, del contexto africano canario, ¿no? Y uno de las personas que era el encargado del director del programa para la seguridad en el Sahel, que es una región de África de la que salen muchas personas, o algunas de las personas que vienen hacia Canarias, están en la cárcel por el caso Mediador. Por el general Espinosa. Exacto. Desde marzo del 22 a hoy ha habido un descenso paulatino de las migraciones hacia Canarias. Tiene razón el presidente del gobierno cuando dice eso. Ahora, es difícil sacar pecho. Es difícil sacar pecho haber pactado una mayor vigilancia que está consistiendo en alejar a las personas de la costa hacia el interior del desierto, sean niños, sean mujeres, sean jóvenes. Es difícil sacar pecho cuando está consistiendo en que la Marina marroquí intercepta a embarcaciones y las devuelve a tierra y no se sabe qué pasa con estas personas, a dónde las llevan o por qué. Está consistiendo en, digamos, pues una mayor vigilancia sin una vigilancia de los derechos humanos. Eso por un lado. Pactar con un país como Marruecos un mayor control migratorio sin una vigilancia conjunta del cumplimiento de los derechos humanos no lleva a ningún buen lugar. No lleva a ningún buen lugar, a pesar de esas cifras con las que sacaba pecho Pedro Sánchez. También se mostró crítico Chema Santana con lo que ocurría en el muelle de Gran Tarajal en Fuerteventura. Eran 120 personas, 2 guaguas hacían falta para llevarlo a las camas que estaban preparadas en el CAT de Puerto del Rosario y no había guaguas, por lo visto, según el Ministerio del Interior, y las personas tuvieron que dormir en el muelle después de llevar varios días en el mar, ser rescatados en el Atlántico, ser trasladados a tierra, ser atendidos por profesionales y voluntariado de Cruz Roja. Tuvieron que dormir en el suelo, al raso, en el muelle. Ya lo vimos en Arguineguín cuando eso empezó a ocurrir. Cuando vemos estas imágenes, yo creo que enseguida reaccionamos, estamos en shock con aquello que ocurrió. No queremos que vuelva a ocurrir y me parece que es un error que no debe volver a ocurrir. Esto lo hemos denunciado constantemente. Esto no puede pasar, porque no puede pasar en Canarias que en el 2023 que las personas tras ser rescatadas duerman en el muelle. Pero esto es una competencia de la delegación del gobierno y no quiero entrar en esto. Es competencia de unos, competencia de otros. No puede pasar y ya está. No puede pasar y ya está, y no debe volver a ocurrir. Óscar, cosas que no pueden pasar, pero que siguen pasando. Efectivamente, y además decía bien el protagonista, el que entrevistaba a Chema Santana, efectivamente deja al margen de quién es competente, ¿no? Porque además también yo creo que hace alusión a lo que decíamos, ¿no? A esa diferencia que había de descoordinación entre el Ministerio de Migración y el Ministerio del Interior. Pero lo que está claro, efectivamente,
ha sido contundente. Ellos lucharon mucho, han denunciado mucho efectivamente las deficiencias en el drama humanitario. Esto no puede volver a ocurrir. Y esperemos que, insisto, si hay un repunte más de inmigración, se vuelva a preparar Canarias para asumirlo, aunque ya tiene que estar preparado efectivamente como previsión, insisto, hasta un posible repunte que ya estamos viviendo durante las últimas horas, como decías, David Fuerteventura y Lanzarote. Y estaremos muy pendientes, por supuesto, de la política migratoria. Óscar, nos queda un minuto. Te voy a dar la oportunidad de cerrar una cosa que se nos quedó pendiente en la escaleta, la única. La lista del Partido Popular al Parlamento de Canarias, encabezada por Rebeca Paniagua. Pues voy a buscar rápidamente. Va a tener de número 2. Yo sé que te hago un problema porque ya lo habías escondido, pero tienes un minuto. Efectivamente, la lista del Partido Popular al Parlamento por Tenerife la encabeza Rebeca Paniagua, el fichaje estrella del Partido Popular. Le sigue Luz Reverón, actual diputada regional del Partido Popular. En este caso, el número 3, sorpresa, novedad, Pedro Suárez, un destacado dirigente del Partido Popular, fue secretario general del Partido Popular en Canarias, secretario general del Partido Popular en el Eje de Tenerife, concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, consejero en el Cabildo Insular de Tenerife y presidente de la Autoridad Portuaria. Le sigue, entre los primeros 4, son muchos, Gustavo González de Vega. Gustavo González de Vega fue hombre colaborador de Ángel Llanos cuando gobernaba en Santa Cruz de Tenerife, estuvo delegado de la zona franca y además estuvo a punto de ser candidato al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, es funcionario. Y ojo, atentos a Gustavo González de Vega, porque si tiene poder el Partido Popular en el gobierno regional, no descarte que Gustavo González Vega, esto es un dato que ya adelanto, un hombre de la máxima confianza de Manuel Domínguez, pudiese ser una especie de Antonio Olivera con Manuel Domínguez, en la posibilidad, en el hipotético caso que Manuel Domínguez tenga poder en el gobierno regional. Una lista con poca sorpresa quizás y bastante técnica, quizás el perfil menos técnico, pero sí muy político, es el de Pedro Suárez, que ya tiene una larga trayectoria detrás. Quizás a mí personalmente es el que más me sorprende, porque hasta ahora había estado en muchos sitios, pero no en el Parlamento. Ahora se dedicaba ya efectivamente en este caso, bueno, a su ámbito, a su trabajo en el ámbito privado. Óscar Martín, al final lo conseguiste en un minuto, muy bien el repaso de la lista. Muchísimas gracias, Óscar. La verdad que es un placer contigo analizar la actualidad todos los jueves, una actualidad que, como ves, llega cargada de cuestiones. Hemos estado en muchas islas, hemos hablado de muchos asuntos distintos, pero era necesario ese repaso. Yo creo que la gente lo agradece y necesita, insisto, como decía al principio, que sigamos abriendo estas ventanas. Por cierto, rápidamente, ya Rosa Dávila presentó públicamente su lista al Cabildo Insular de Tenerife. Aparece de nuevo en la vida pública un histórico de Coalición Canaria, un histórico de la vida pública, fue un histórico en el gobierno de Canarias. Número 2, José Miguel Ruano León. Vuelve a la política. Su número 2, el número 2 de Rosa Dávila en la lista Coalición Canaria. Fue, ya saben, consejero de Presidencia y Justicia, sí, y fue un histórico consejero de Educación de la Comunidad Autónoma. Sin duda, un consejero de Educación que dejó, bueno, una estela detrás de sí muy recordada entre el sector educativo. José Miguel Ruano, un diputado histórico, sí, de Coalición Canaria, que había anunciado que abandonaba la política, pero ha vuelto. Una lista en la que quizás esto es menos sorpresa porque todos nos lo esperábamos, pero que también repite Efraín Medina. Efectivamente, el número 3, si no me equivoco. Bueno, pues nosotros nos vamos con ese último repaso rápido a la lista, y esto me sirve para darles paso, recordarles que dentro de muy poquitos días va a comenzar un espacio en Mírame Televisión, un programa que se llama Decisión 2023, donde serán entrevistados ya en clave electoral todos los candidatos y candidatas de las principales formaciones políticas. Con la promo de este nuevo programa de Decisión 2023 nos vamos. Esperamos que hayan disfrutado de este programa, sobre todo que se hayan informado, que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Volvemos con más actualidad la próxima semana aquí en Canarias al Día. El próximo 28 de mayo, Canarias se enfrenta a unos comicios históricos. Llega el momento decisivo. El Gobierno de Canarias, los 7 cabildos y los 88 ayuntamientos se juegan su futuro. Y en Mírame Televisión ofrecemos a nuestra gente toda la información posible para que saquen sus propias conclusiones. Decisión 2023, programación especial elecciones, entrevistas, coberturas informativas y espacios de divulgación electoral para conocer a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos y analizar sus propuestas para los próximos 4 años. En Mírame, Decisión 2023. El 28 de mayo, Canarias decide. Para más información o participación, contáctenos